¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a QR. Estamos arrancando ya cerquita de las 9 de la noche y un minuto. Abrazo grande a Mariano Yese y a toda la gente aquí de A24. Un gran abrazo, ¿eh? Estamos haciendo nuestros primeros días y nos sentimos muy acompañados, pero muy en casa. Bueno, una jornada política intensa, porque le conocimos a Nicolás Posse, al jefe de gabinete, le conocimos su voz más importante, lo que fue a decir, a rendir cuentas de alguna manera, como le corresponde a un jefe de gabinete, en este caso al Senado. Vamos a estar deteniéndonos, por supuesto, en la narrativa del gobierno para acomodar de alguna manera qué es lo que va pasando en la calle. Siempre lo hace, es un oficio que tiene la política también, casi una obligación, ordenar la mirada de la sociedad respecto de lo que el gobierno cree que efectivamente va bien, después tiene que confrontar con la realidad y con la oposición. Y nueva función de Javier Milei, esta vez frente a empresarios, al grito de a todos los que están presionando por una devaluación. Yo les voy a explicar que no está trazado el tipo de cambio, son todos unos chantas. El presidente sigue insistiendo con esto que le ha dado mucho resultado. Aquel que no está de acuerdo o es un chanta o está cuidando un privilegio, no sabe absolutamente nada, y eso es un modo también de establecer un parteaguas en la política que, insisto, al presidente le viene dando muchos resultados. Veremos qué consecuencia tiene en el debate político y en la convivencia democrática. Atención, porque todo esto se discute en el marco de la ley Bases. Vamos a hablar con Pablo Ibáñez enseguida acerca de la batalla de mayo. ¿Habrá un acto sin pacto el 25 de mayo? Y una pregunta más. ¿Habrá un pacto del presidente eventualmente sin gobernadores, de espalda a los gobernadores, pero con la ciudadanía, pensando en lo que fue, ¿se acuerdan? La asunción del presidente, lo que no pasó dentro del Congreso, pero sí pasó en las escalinatas y frente a sus seguidores. Bueno, todo esto lo vamos a contestar esta noche, así arrancamos. Estas son las voces del día. Hola, Villarroelines. De los datos de la inflación, y el número es 8.8, la inflación de abril. No veo ningún cambio todavía, pero bueno, si decís que fue hoy, capaz es muy reciente, pero sinceramente en el bolsillo sigue igual. Esta caída ya está determinada, que es de las más profundas de los últimos 20 años. ¿Es bueno para la Argentina que haya un régimen para aumentar las inversiones que requieren escalas grandes? Yo creo que sí. Orri, que está vinculado a lo anterior, permite que inversiones de gran volumen que requieren seguridad jurídica, que lamentablemente nosotros no hemos mostrado y que genera hoy gran desconfianza en el mundo. Dado todo eso, creo que tiene sentido tener ciertos regímenes. Ahora, no cualquier cosa. Decir al presidente que se ponga las bolas y dirija al país. Él me pide a mí que yo invierta, decir que yo digo que se ponga las bolas y invierta. Me imagino que lo va a escuchar. Pero escuche que no me importa. Tenemos al frente de nuestro gobierno a una persona que está desequilibrada y a un grupo que le hace eco de alguna manera porque deben tener intereses económicos. Yo creo que el peronismo está en una etapa más colegiada. A mi criterio, Cristina sigue siendo la que individualmente mayor liderazgo tiene hacia el interior de nuestro espacio político. Las medidas que se proponen irresponsablemente en la presente ley y el discurso estigmatizante contra el cine argentino que las acompaña y justifica no parecen tener otra motivación que el disciplinamiento y la venganza hacia un sector que es percibido como ajeno. Yo la del chanchito, la de los ahorros de toda la vida no lo toco. Después la gente, si lo quiere pagarlo y dice no tengo escapatoria. No tenés escapatoria, no, vos sos ciudadano y hacete respetar. Vamos a desterrar esa hipótesis equivocada de que hay atraso cambiario. Vengan, pasen y vean el baile. Sábado 18 de mayo, 15 horas. Rock por los merenderos. ¿En dónde? Parque Avellaneda, por favor. Un juguete, colaboración. Alimentos no perecederos, lo que tengas será bienvenido. Rock por los merenderos. Pasen y vean, dice el presidente Javier Milei, vean el baile. Por eso aquello de la función del presidente que les decía en el arranque, después lo charlaremos seguramente con Juan Courel, consultor, analista político, sobre el final del programa. Me quiero quedar con dos testimonios de estas voces de la jornada de hoy. Para mí son dos testimonios muy importantes y uno de ellos es al que más le teme el gobierno. Es el testimonio del estudiante que estaba en la parada de colectivos y que frente a una consulta de un cronista respecto del 8,8 de inflación dice, mira, para mí la verdad es lo mismo. Ese es el mayor miedo del gobierno en este momento. ¿Por qué?
Bueno, porque el gobierno festeja un número, es el de la inflación, prometió terminar con la inflación, y la pregunta que empieza a surgir en un sector de la sociedad que probablemente votó y acompañó al presidente Javier Milei es, ¿pero a costa de qué? O en todo caso, ¿cómo me doy cuenta yo si efectivamente mi vivir es mejor? Bueno, con lo que me alcanza para comprar, con lo que tengo en el bolsillo y la cantidad de bienes y servicios que yo puedo adquirir. Y la calle, como esta estudiante, en una parada de colectivo, esperando el colectivo para llegar a destino, le dice, para mí es lo mismo. Para mí es igual. Yo no estoy sintiendo la diferencia del 25 de diciembre a este 8. ¿Por qué? ¿Y por qué no lo mido en el numerito? Quizá en algún momento entendí que había que prestarle atención a eso, pero ahora cada vez que llega fin de mes, mejor dicho, mucho antes de fin de mes, veo que no me alcanza y esa es mi medida. Primer testimonio que me parece sumamente importante e insisto, probablemente el testimonio al que más le teme el gobierno de Javier Milei. Y el otro elemento es, desde la cultura nos invitan a observar. ¿Se acuerdan que les decía en el comienzo? Casi es obligación de la política tratar de orientar la mirada de la ciudadanía respecto de qué es importante y en todo caso las cosas que pasan, con qué anteojos lo veo. Bueno, aparece Divididos, referencia de nuestra cultura popular, y dice, che, el sábado 18 a las 3 de la tarde vamos por los comedores. Porque podemos meternos en la discusión importante sobre cómo se organizan las organizaciones sociales, los piqueteros, de qué manera llega lo que el Estado pone para tratar de acompañar a los sectores más vulnerados de nuestra sociedad, y allí tiene que haber una auditoría. Queremos saber todo eso, por supuesto que sí. Hay denuncias que son importantes, está la justicia investigando, hay que esperar los tiempos de la justicia antes de adelantarse, suponer que hay cosas que están pasando. Pero eventualmente, de fondo, Ricardo Mollo dice, che, son los comedores lo importante. Es la gente que necesita cada vez más de esa asistencia alimentaria. Es ahí, en los merenderos, donde no está llegando el Morphy que llegaba en otro momento o que el gobierno eventualmente tiene también denuncias porque eso no se está cumpliendo. No nos confundamos, cuidado con eso. Parece estar puesta la atención del gobierno, mejor, la intención del gobierno con el acompañamiento de un sector muy importante de la prensa argentina en tratar de investigar cómo funcionan las organizaciones sociales, los grupos piqueteros, los grupos que protestan. Atención, los grupos políticos que organizan el trabajo en los barrios, que quizá también allí haya otro temor fuerte, importante del gobierno. Es en la organización popular que le hace frente y le cuenta al gobierno, pero también al resto de la sociedad, che, acá no está llegando el Morphy, acá no hay laburo, en la desaparición del Estado avanza el narcotráfico. ¿Es menos importante saber de qué manera se destinan los recursos del Estado para esas políticas? No, por supuesto que eso es muy importante. Por supuesto que es importante. Me pregunto yo, ¿nos preguntamos qué pasa con la de todos, con la tuya, con la mía, con la de nuestras familias, la de los laburantes? Por ejemplo, en los subsidios que reciben algunas empresas. En los subsidios que algunas empresas necesitaban en momentos bravos de la economía o en el comienzo de una actividad, pero que se siguen pagando y se sigue erogando. Ahí hay privilegios, ahí hay plata del Estado que no se sabe a dónde va o no se sabe cómo se justifica. En algún momento el gobierno anterior había querido generar mejores ingresos a partir de la famosa separata. No sé si se acuerdan, quizás es un término muy técnico, pero eran exenciones impositivas, es decir, perdón de impuestos para algunas empresas que probablemente ya no lo necesitaran. Y de ahí se mejoraba la recaudación. Ahí también habría que ver de qué manera se está gastando esa plata que también es la nuestra. Por supuesto que cómo funcionan las organizaciones también, porque se trata de la comida de los sectores que menos tienen. En un ratito viene Daniel Menéndez, subsecretario dentro del Ministerio de Desarrollo de la provincia de Buenos Aires, que se ocupa de la economía popular, y vamos a charlar con el referente de Barrios de Pie. ¿Qué pasa con las denuncias? Que están, que son ciertas. Pero ¿cuál es el verdadero objetivo del gobierno? Miren, veíamos en las voces a Mariano Ginás. Mariano Ginás, director de cine, productor de cine, guionista de Argentina 1985, que fue ante senadores y senadoras a decir cosas respecto de los fondos del INCA, del funcionamiento del Instituto Nacional de Cine. Y entre otras cosas nos invitaba a pensar cada una de nuestras discusiones acerca del rol del Estado, de la plata que ponemos en el Estado, de esta manera. Lo compartimos. Como tal vez alguien sepa, en los últimos 20 años el grupo de cineastas del que formo parte y yo mismo tuvimos hacia el INCA una posición crítica y disidente. Sin embargo, si estoy aquí hoy es para defender al Instituto y al cine argentino en general de un ataque malintencionado y falaz
avalado y promovido desde el mismo gobierno que pretende al mismo tiempo obtener sobre él olímpicas facultades de intervención. Nadie puede acusarme de estar movido por intereses corporativos o de actuar para mantener privilegio alguno. Si hoy hablo frente a ustedes es para defender un principio que debería resultar evidente para cualquiera. No es lo mismo tener diferencias con una institución e incluso desaprobar alguna de sus políticas que permitir o fomentar su aniquilación lisa y llana, su reducción a una cáscara vacía sin la más mínima capacidad de acción. Eso es lo que está en debate. Mariano Ginás, lo aplaudimos todos y todas de pie cuando recibió cada uno de los galardones a partir de Argentina en 1985. ¿Y a qué nos invita a pensar? Dice, yo, que no soy peronista, mucho menos kirchnerista, que siempre critiqué el funcionamiento del Inca, veo lo que está pasando. Digo, pará, pero este no era el plan, este no era el trato, no era tirar todo por la ventana, no era explotar efectivamente lo del Estado, aunque hubiera que hacer mejoras. Es interesante esa manera de entender, no es muy difícil, le llega a un montón de públicos. Incluso los que votaron este mismo gobierno. Trasládenlo al resto de las cuestiones, trasládenlo a lo que estamos discutiendo recién. Las organizaciones sociales, el trabajo territorial de las comunidades en los barrios populares. ¿Hay que romper todo, hay que tirar todo por la ventana? Si es el 50% de los comedores que no existe, el resto del 50%, ¿por qué le sacamos la comida? Esa es la pregunta, esa es la manera de observar la realidad a la que nos invita Mariano Ginás. Y una pregunta para el presidente en todo caso. Presidente, ¿la parte por el todo? En este caso, ¿se acuerda cuando le decían el precio de la leche? Usted se incomodó. Dice, no, pero no podemos con un producto entender todo lo demás. Bueno, acá da la sensación que hay elementos que por supuesto hay que revisar del funcionamiento del Estado, de todo lo que ustedes quieran. Pero cuidado con confundir la parte por el todo, presidente, y sobre todo con cosas muy delicadas. Porque hay que preguntarse, usted debería preguntarse, ¿qué pasaría si en los barrios populares donde la comida no llega, donde hay menos trabajo, donde avanza el narcotráfico, si no estuviera el trabajo organizado de las comunidades, si no estuvieran las organizaciones? No lo quiere pensar ahora, piénselo en lo que pasó la pandemia. ¿Qué significó ese trabajo en la pandemia? El Estado no estaba. Piense en el 2001. Hay que preguntarse, insisto, ¿cuál sería la frontera del narcotráfico en los barrios populares si no estuvieran las organizaciones abriendo centros culturales, centros deportivos, centros de contención? Hay que observar qué es lo que pasa, pero cuidado con la parte por el todo, presidente, lo aprendimos de usted. Usted nos lo dijo y nos lo dice permanentemente. Bienvenidos a QR, nos vamos a la mesa y presentamos, por supuesto, a todo el equipo. Hernán, Irina, Pablín, Fer, ¿cómo andan? Buenas noches. Muy bien. ¿Cómo estamos? Buenas noches, ¿cómo estamos? Bueno, antes de meternos en el tema del día que tiene que ver con la presentación del jefe de gabinete ante el Senado, Irina Hauser tiene una información muy importante de hace un ratito, nada más de último momento. Irina. El juez Sebastián Casanello, que es el juez que tiene a cargo la investigación sobre las organizaciones sociales, donde se hicieron los 27 allanamientos que vimos esta semana, rechazó como querellante a Patricia Bullrich. Patricia Bullrich había pedido en el día de ayer ser querellante en esta causa. ¿Qué significa ser querellante? Porque es importante. Ser querellante es ser parte, ser víctima. Eso es ser querellante. Bueno, ¿de qué sería víctima Patricia Bullrich en este caso? Bueno, el juez Casanello le contesta de alguna manera por qué es que no puede participar como querellante. Le dice que los bienes jurídicos tutelados y los efectos de las conductas imputadas demuestran que no puede asumirse en términos legales como particularmente ofendida ella. O sea, que no hay nada que la afecte a ella. En términos directos a Patricia Bullrich, respecto del Ministerio de Seguridad. Esto dice el juez Casanello, por eso no la acepta como querellante. Exactamente. ¿Qué más? ¿Qué más dice? Dice que tampoco debe perderse de vista que no resulta suficiente alegar que se investigan hechos que causan graves perjuicios a la nación en su conjunto, pues ello por sí solo no habilita querellar. Importante, está diciendo, es una causa con una trascendencia institucional. Sí. Eso solo no habilita a Patricia Bullrich a ser querellante en este caso. ¿Qué más dice? En efecto, como demuestra este expediente, las fuerzas dependientes del Ministerio actúan aquí colaborando con el proceso y su noble fin de justicia. Ya le está diciendo, su ministerio ya está dentro. La policía depende de usted y ya está participando. Ya es parte de la causa. Ya es parte de la causa. La policía es la que está investigando. Y por último, el programa de protección de testigos, porque la gente que declaró tiene protección, activado por decisión de este juzgado, depende del Ministerio de Seguridad. Sí, también ahí está involucrado el Ministerio de Seguridad. Exactamente. El Ministerio de Seguridad, estamos viendo, está teniendo un protagonismo muy grande en esta causa.
Hoy lo escuchábamos a Pose y casi te diría que afirmaba cosas que no sé si todo el mundo sabe, ¿no? Pero afirmaba hechos que no sabemos si están en la causa o no, ¿no? Pero daba por sentado. O sea, da más información de la que avanza por ahora el expediente. Ahora vamos a ir a la definición de Pose. Lo que puede estar tomando como base la información de denuncias que sí recogió el Ministerio de Seguridad y a partir después... Pero que tienen que ser investigadas. Naturalmente tiene que verificarse la validez. Sí, hay una pregunta que puede ser una obviedad. ¿Por qué Patricia Bullrich quiere ser querellante? ¿Cuál es el sentido de pedir quiero ser querellante? ¿Qué busca, en todo caso? ¿Tenés respuesta? Como querellante, vos podés controlar la investigación desde adentro, formalmente. Yo tengo la impresión de que están controlando igual la investigación porque investiga la policía. Pero si fuera querellante Patricia Bullrich, lo que tendría es eso, acceso permanente al expediente. Te permite acceder al expediente y a toda la investigación. Proponer medidas, impulsar eso, todo tipo de medidas. Bueno, ahora volvemos a este tema, insisto, está Daniel Menente, referente de Barrios de Pie, pero además Daniel es subsecretario de Economía Popular del Ministerio de Desarrollo de la provincia de Buenos Aires. El gobierno está poniendo en la mira efectivamente este tema, que es un tema importante, que investiga cosas importantes, pero hay que ver también de qué manera se quiere orientar sobre estos temas por parte del gobierno. Nos metemos ahora sí en el tema del día, tiene que ver con la presencia del jefe de gabinete en el Senado Nacional, dando cuenta de su propia gestión. Antes de compartir algunos testimonios de Pose, de Nicolás Pose, Pablín, ¿qué marco le darías? ¿Qué conclusiones sacaste de esto? Primera expectativa era Pose, un funcionario con muchísimo poder interno. La segunda firma luego del presidente, recordemos la Constitución del 94, le da al jefe de gabinete una facultad excepcional. Una diagonal. En algún momento surge el jefe de gabinete porque se hablaba de una especie de primer ministro originalmente en el planteo para acotar el presidencialismo. Bueno, Pose no había hablado todavía, no había tenido posiciones. Una larga exposición en el Senado, refiriendo y dándole volumen y continuidad al discurso del gobierno, al relato del momento político, con algunas definiciones hacia adelante sobre el tema de la economía, pero también sobre el tema de obra pública, que no forma parte de la variable, por lo menos en lo inmediato, para volver a intervenir el gobierno en cuestiones de ese tipo. Ese Pose consolidó, con algunos matices muy chiquitos, que no se sabe uno si fue un error, si fue una percepción. Por ejemplo, hablando en varias ocasiones del cambio climático, que ha sido una figura que de alguna manera el presidente de la Nación venía cuestionando su propia existencia para explicar cuestiones, por ejemplo, como la del dengue. Me parece que salió bien parado, la oposición amigable, dialoguista, lo trató muy bien. La oposición de Unión por la Patria fue un poco más al choque, pero cerró una buena presentación Nicolás Pose en el Senado. Vamos a compartir algunas de las definiciones. La primera tiene que ver con la reforma del Estado, el sentido que el gobierno le da a la modificación de una enorme cantidad de recursos, presupuestos, funciones, etcétera, cosa que se profundizaría por otra parte con la ley bases. Aquí Nicolás Pose. No solo es un tema de achicar el Estado, sino de hacerlo más eficaz y más útil para los ciudadanos. Estamos trabajando en la simplificación de todo lo que hacemos en el Estado, digitalizando todo lo posible, simplificando trámites, desburocratizando y tratando de ir lo más rápidamente hacia un país normal en el cual los argentinos, nuestros ciudadanos, no tengan que pasar tanto tiempo y gastar tanta energía haciendo trámites en distintas oficinas. Pose hablando entonces del achicamiento del Estado, una mejora en la eficacia. Nadie podría estar en contra de una mayor eficiencia del Estado. La pregunta sobre esto es ¿dónde se ve eso hoy? En la gestión del gobierno, en cada una de las áreas. Sensible, voy a poner dos. ANSES, por ejemplo. ¿Cuál fue el reclamo después de los despidos, después del desmantelamiento del ANSES? Que en determinadas localidades no había oficina donde ir a hacer trámites, donde ir a hacer reclamos. Segundo elemento, muy a la mano, el tema de la gestión de los ferrocarriles, por ejemplo, ¿no? Con las denuncias respecto de fondos que no llegaron vinculados a temas tan sensibles como el de la seguridad. Pero hay un cuestionamiento muy fuerte a la propia gestión. Bueno, lo que pasa del gobierno y la eficacia de la gestión, Pablo. En un momento un senador le dice a Pose que habían hecho una apuesta la noche anterior entre los senadores del peronismo cuántas veces Pose iba a usar la palabra industria nacional o consumo interno. Sí.
y todos terminaron ganando o perdiendo porque no la usó, digamos, porque el argumento principal de Pose en toda la exposición fue justificar el ajuste y el recorte por la premisa principal que tiene que ver con el superávit como el inicio de todo. Se juntan los dos componentes ahí, Pablo, porque la idea del gobierno no parece ser a priori mejorar la eficacia, sino reducir el gasto. Pero se basa en un elemento que ha permeado en el discurso público, que es que el Estado, además de que funciona mal, está sobrepresente, está sobrecargado de personal y de tareas. Por lo tanto, puede decir Pose, y lo dio a entender, la primera parte es reducir el Estado, reducir el costo y después, en todo caso, ir en un proceso con las consecuencias que eso puede tener, puede ser el caso de los trenes, sobre el próximo paso que sería la eficiencia. Lo que sí también corresponde decir que en muchos casos el gobierno de Javier Milei entiende que el Estado no solo no tiene que ser eficiente, tiene que estar definitivamente ausente y fuera de todo el proceso. Por eso, entre otras cosas, está la propuesta para la privatización de distintas empresas. Bueno, ahí hay un paralelo interesante. Si los goles que grita el gobierno tienen que ver con el número de la inflación, pero en un momento la sociedad empieza a decir, che, el número baja, pero mi realidad no cambia, ahí hay un paralelismo. Se achica el Estado, muy bien. Se despidieron no sé cuántos ñoquis del Estado, muy bien, sí, pero cuando yo quiero utilizar el Estado no funciona. No me cuida, no puedo hacer los trámites, etcétera, etcétera. Puede haber ahí en el tiempo una reconfiguración de eso que le ha dado mucha legitimidad al propio gobierno para hacer estas cosas. Sí, claramente. Por eso la gran pregunta es la capacidad de adaptación y la capacidad de resistencia a distintos fenómenos de recorte o de ajuste que tiene que tener la gente en general. Puede haber, y eso sí está demostrando, por lo menos en principio de la opinión pública, hay una coincidencia general en el universo de las consultoras y las encuestadoras que todavía hay una expectativa de que está mal, pero que puede esto redituar en un beneficio en algún momento. Estamos mal, vamos bien, y otra vez descubrimos el gusto también es un fenómeno de orden, en muchos casos casi religioso, casi de fe, y por otro lado también es razonable la expectativa que uno pueda tener con un gobierno que recién comenzó y además con los antecedentes de dos gobiernos que en extremos distintos del escenario ideológico fracasaron en sus objetivos originales, por lo menos. Nos vamos a meter en otro momento de la presentación de Pose ante el Senado. Tiene que ver con el control de precios. Lo compartimos, dale. En el comercio interior, como sabemos, a través del DNU 70 se eliminó el programa de precios justos, se derogó la ley de góndolas, se derogó la ley de abastecimientos y se eliminó el observatorio de precios. El Estado Nacional no se dedica a fijar precios máximos ni a sancionar empresas ex ante, ni controla comercios minoristas. Se eliminaron también 69 regulaciones distorsivas en todo el sistema. No controlamos precios, controlamos conductas. Cuando una conducta va en contra de la ley, actuamos. No controlamos precios, dice Lecher, pero sí controlamos conductas. Uno piensa quizá en las denuncias de cartelización, etcétera, etcétera, pero aquí estaba Pose defendiendo la desregulación económica. Una actitud un poco soberbia, me dio la qué? impresión, ¿no? Porque así como hablaba de manera altanera, sobre todo al final, la parte de la lectura, no más, pero me llamó poderosamente la atención eso. Ahora, cuando uno analiza un poquitito, ve, bueno, con las prepagas sí hubo finalmente regulación, porque quiero recordarle al jefe de gabinete que la Secretaría de Comercio fue la que definió cómo pueden aumentar en los próximos 6 meses la cuota de prepagas. Eso es una regulación, acá en cualquier parte del mundo. No hay ninguna duda, es indubitable. Con otros sectores, por ejemplo, con lo de los celulares, ahí no... Comunicaciones. Fue parecido y no pasó nada. Que fue muy importante en el 8,8%, ¿no?, de la inflación. Sí, fue muy importante, fue el segundo rubro que más aumentó. Y la otra cuestión es la jactancia para hablar de algunas políticas sin explicar qué efecto tienen. Por ejemplo, dice, eliminamos la ley de góndolas. ¿Quién beneficiaba la ley de góndolas? ¿Qué permitía la ley de góndolas? La ley de góndolas era que en la góndola las pymes, los productos regionales tuvieran un lugar. Bueno, claro, vos decís, eliminaron la ley de góndolas, no regulamos, fantástico. Las pymes no tienen ese lugar. No tienen ese lugar garantizado. Esto no es una cosa menor, porque además
en la desregulación, lo que suele suceder con la góndola es que se venden los lugares en la góndola, porque no es lo mismo a la altura de la vista, en los lugares donde, las esquinas, por ejemplo, que en general... Es decir, no es tan libre la competencia de empresas para ese lugar en la góndola. No, claro. Bueno, ahí hay una conducta, ahí habría una conducta interesante, si lo que persigue el gobierno son conductas... Es muy buena tu acotación, porque de hecho hay un empresario nacional bastante conocido que lo dejan afuera habitualmente de la góndola de los grandes supermercados. Con lo cual, bien vendría la pena que analicen ese comportamiento que decían recién. Y después la eliminación de todo el tipo de regulaciones como el programa Precios Justos, que yo quiero recordar, porque a veces en el debate público la celeridad de las cuestiones te hacen olvidar cosas, pero ese programa Precios Justos, cuando se discutía hace algunos meses atrás, habitualmente se decía, no, lo que pasa es que lo que está pasando es que están reprimiendo los precios reprimidos. Se hablaba de precios reprimidos. Bueno, a los hechos me remito, digamos, la no represión de precios, si querés, significó estos incrementos fenomenales que estamos hablando básicamente todos los días. Ayer hablamos de la leche, hablamos de la carne, hablamos de la yerba, hablamos de comunicaciones. Bueno, casi cualquier rubro de los que tuviste incrementos en los últimos 5 meses podría cuajar justamente en esta discusión de la eliminación de los precios justos, ¿no? Bueno, después lo seguimos discutiendo. El gobierno puede decir, bueno, pero eso tampoco funcionó eventualmente y ahí aparecen otra vez las discusiones. Quiero quedarme con una última respuesta del jefe de gabinete, Nicolás Posse, tiene que ver con los planes potenciar trabajo, con una definición que seguramente salió de algún brainstorming, ¿no? A ver cómo podemos caracterizar esto que estamos haciendo con el potenciar trabajo, y así lo dijo Posse. Lo que encontramos era un plan potenciar trabajo que llegaba a 1.200.000 beneficiarios, y lo que vimos dentro de la efectividad de este sistema, que demostró ser muy baja, era que solo el 1,3% de este 1.200.000 beneficiarios había conseguido un trabajo en el sistema formal. En resumen, el plan potenciar trabajo no potenció ningún trabajo. Bien, el plan potenciar trabajo no potenció ningún trabajo, dice el jefe de gabinete. Otra vez una pregunta, ¿no? Si son los planes lo que lo generan o eventualmente es la marcha de una economía dinámica, que crece, que va generando efectivamente puestos de trabajo de otra característica. Es otra de las discusiones que está abierta y sobre las que el gobierno también tiene una narrativa muy clara. Parece ser un poco literal en la idea del potencial. Muy lineal. Claro, en ese sentido. Lo que a mí me queda de Posse como un punto me parece interesante, y lo vamos a seguir viendo también, toda la referencia a obra pública entre los senadores, muchos pedidos específicos de las provincias de qué va a pasar con esta obra, con esta ruta, con este plan de viviendas. Y él en varias ocasiones mencionó que los municipios y las provincias empiezan a hacerse cargo de esas obras, porque hay muchas obras que quedaron a poco tiempo de terminarse y el gobierno cortó definitivamente los aportes para esas obras. Muchas provincias y muchos municipios están empezando a hacerse cargo de la parte que faltaba para que haya algunas obras que no queden definitivamente a la intemperie. En algunos casos, obras, el otro día había un caso de una autopista en Córdoba que falta muy poca terminación. Si se termina, lo más probable es que tenga un deterioro, que después rehacerlo o terminar esa obra sea mucho más complicado. Por eso la presencia de los municipios y las provincias para hacerse cargo de esa tarea. Bien, me contaron, y vamos a ir a la tanda, ya viene Daniel Menéndez, seguiremos charlando sobre los planes sociales, los comedores, las denuncias. Alguien me contó en Rosada que había algún enojo con Victoria Villarruel, al frente del Senado, autoridad del Senado, que había pedido que se postergue esta presentación de Nicolás Posse para que no le quite dinámica al tratamiento de ley bases para poder llegar al 25 de mayo. Esa es una información, o por lo menos de un sector de gobierno, que me contaban esta tarde. Lo que pasó que estaba planificado hacía mucho tiempo la fecha, la visita de Posse, estaba definido en otro contexto, que otra velocidad respecto a la ley base. Después se acordó que quizá hubiese sido mejor, pero ya venía demasiado trabada la cuestión de la ley base como para demorar ambas cuestiones. Hay un recelo medio acumulado que cada cosa que hace Villarruel, para un lado para el otro, la miran un poco de costado de la Casa Rosada. Tranquilamente le hubieran dicho no voy y tiene más poder
dentro de la estructura del gobierno Pose, que ella... Muy chiquitito, Hernani, nos vamos a la pausa. Y no, muy cortito. Una cosa que le preguntaron a Pose en la serie de preguntas, las 1.200 preguntas, le preguntaron, ¿usted cobra los honorarios, los 70 millones de pesos que votó el directorio? De IPF. Sí, la pateó en la tribuna. La pateó en la tribuna. No solo no responde, dice la Secretaría de Energía, e informa que si bien el Estado Nacional es accionista en la sociedad, en realidad se le cabe en la ley 19.550. El proyecto sobre el cual versa la pregunta es de carácter privado, en el cual el Estado Nacional no interviene. Bueno, está por bien. lo que corresponde consultar a IPF, pero el director... No, cobra. En la IPF... Aparte no le preguntaron si cobra él. Sí. Era También le fácil. preguntaron Muy si no sencillo. había cierta incompatibilidad ética claro. entre Marín, que venía de T-Petrol, al frente de IPF. Dijo lo mismo. La respuesta es cortada. Pregúntenle a IPF. pegada. Bueno, cobró entonces. Nos vamos a la tanda No, y ya dice que venimos, y charlamos con Daniel Menéndez. Dale. Muy bien, seguimos en QR. Ya está Daniel Menéndez para charlar con nosotros. Es subsecretario de Economía Popular del Ministerio de Desarrollo de la Provincia de Buenos Aires. Daniel, bienvenido. Gracias por estar. ¿Cómo estás, Pablo? Un gusto. Quiero que compartamos juntos un momento de la exposición del jefe de gabinete ante el Senado que habló, le preguntaron sobre la línea 134 para denuncias por extorsiones, por obligar a la gente por parte de las organizaciones sociales a ir a las marchas, entre otras cosas. Esto es lo que decía el jefe de gabinete. Una de las cosas que hicimos fue darle voz a gente que no la tenía, y esto se hizo con la línea 134, que se abrió para que todos aquellos que eran víctimas de extorsiones, amenazas o presiones, ya sea para participar en las marchas o en cualquier otra actividad, tuvieran un canal donde poder manifestar el problema que estaban sufriendo. En esa primera ocasión tuvimos 11.000 llamadas, y como contraste con ese número, con esas 11.000 llamadas, hubo solo 3.000 manifestantes. Desde entonces, los argentinos circulamos con tranquilidad y con libertad. Prácticamente no ha habido cortes de calles, y cuando estos han ocurrido han durado pocos minutos. Hemos recibido en estos 5 meses casi 150.000 llamadas denunciando este tipo de actitudes. De estas 150.000 llamadas, casi 9.000 aportaron pruebas para poder avanzar con causas judiciales, cosa que se ha hecho, y como hemos visto esta semana, la justicia ya ha empezado a tomar acción. Bien, allí escuchamos al jefe de gabinete Nicolás Pose. Daniel, además, referente de Barrios de Pie. ¿Cómo le explicás toda esta situación, los allanamientos, los comedores que no existen, los chats que muestran que hay gente que está pidiendo, pasando lista a ver quién fue y quién no fue a una movilización? ¿Cómo le explicás al sector de la sociedad que legitimó también al gobierno de Javier Milei para el protocolo antipiquete, porque siente que los planes son para gente que no quiere laburar, porque hay curro, porque hay manejo de punteros? ¿Cómo le explicás al sector de la sociedad esto que está pasando? En primer lugar, que una parte es cierta, digamos, ¿no? Hay una línea que recepta denuncias. Esas denuncias del universo de 100 y pico de mil que se han planteado, 9.000 dieron curso, y creo que bastante menos están trabajando en la justicia, y que tiene que actuar la justicia para que esas situaciones de abuso, de, digamos, sectores que ante esa simetría de poder y esa situación que existe en los barrios populares, y que sería una buena política pública transparentarla, y que haya una línea de teléfono y que haya posibilidad de denunciar, pueda ayudar a que esas prácticas efectivamente la justicia la canalice, la penalice y se lleve adelante de la forma lógica de cualquier delito. Ahora, O sea, son prácticas que existen. por supuesto. Ahora, ¿qué es lo que uno ve que ya llama la atención en cómo se presenta? Pensar que estas prácticas que expresan del universo del 1.300.000, las denuncias son el 0,3%. Es decir, el 0,3% de los beneficiarios expresó una denuncia que se canalizó a través de la justicia. Es decir, existe en una porción minoritaria dentro del universo de la política social. Obviamente que exista cualquier injusticia y cualquier hecho de abuso de poder, la justicia tiene que intervenir. Ahora, ¿qué es lo que uno ve? Que acá no se busca justicia.
Acá no se busca generar una transparencia en la política social. Lo que se busca es desarticular la organización popular y la organización comunitaria. Y ahí ya vamos a otro nivel, digamos, la discusión. Porque uno podría decir que se transparente, que haya una línea donde se denuncie, que se plantee objetivamente cuál es el universo, pero que no, a partir de eso, se pretenda pensar que la organización social es la práctica del 0,3% que se expresa en esas denuncias. ¿Y por qué se lleva adelante esto? Yo creo que hay dos aspectos que... Primero, ¿qué es lo que han hecho? Han constituido una Gestapo social. Es decir, han utilizado, como en su momento María Eugenia Vidal, después, ¿no?, del gobierno, a través de denuncias periodísticas, se puso de manifiesto que había funcionarios del Ministerio de Trabajo que espiaban a dirigentes sindicales porque querían pasar una reforma laboral y querían extorsionar y amenazar con ir a la cárcel y apretar para que se denuncie. Acá están haciendo como primer elemento de obstáculo para construir un modelo de país con una miseria planificada, sacar del medio a las organizaciones sociales. Para eso, ¿qué hicieron? Una Gestapo social. ¿Qué es esto? Primero, el ideólogo es Sturzenegger, claramente. Estamos viviendo... Sturzenegger es el que está ideando la política de, digamos, tanto la ley bases como la estrategia del gobierno. Es quien ha planteado con claridad que para que pase el programa económico hay que afectar, lo dijo públicamente... ¿Pero qué tiene que ver con las denuncias? No, porque tiene que ver con una práctica que tiene que ver con afectar la organización que puede trabar o que puede cuestionar al gobierno, digamos, ¿no? Entonces, acá, operativamente, Patricia Bullrich está llevando adelante una avanzada que tiene que ver y que tiene la complicidad de sectores de la justicia y sectores del periodismo, que detrás de un hecho puntual y acotado a un universo pequeño quieren hacer ver a las organizaciones sociales como que esas prácticas son las prácticas mayoritarias, y no lo son. Entonces yo me parece que... ahora, ¿por qué pasa? Porque las organizaciones sociales son un obstáculo, porque se movilizan, porque tienen una mirada distinta a este gobierno, porque las afecta directamente en su base social, en la situación de hambre y de dificultad que cotidianamente generan las políticas económicas, y porque tenemos una mirada distinta. Este gobierno tiene una idea libertaria, cree en un modelo de país que es parte de los delirios que el presidente dice cotidianamente, cree que en la política social hay intermediarios y que no tendría que haber, y que el Estado tendría que retirarse de la asistencia social. Daniel, y yo, perdóname, termino. Sí. Yo creo en la comunidad organizada y tengo doctrinariamente una mirada distinta, y creo que no hay intermediación, que hay militancia social que organiza en los barrios y que eso tiene un valor, y que la política pública y la política social tiene el impacto mucho más consistente si hay una comunidad que está organizada. El gobierno quiere desarticular eso y utiliza estas denuncias para desprestigiar y desacreditar. Y si no fuera solo desprestigiar y desacreditar los medios de comunicación, hay una persecución judicial que va a encarcelar y que va a forzar de manera claramente, con la operación de Bullrich sobre la Cámara que intervino en esta causa y sobre el conjunto de la justicia, para poder mostrar que estas prácticas son las prácticas que hacen al común de los movimientos. Ahí viene Irina, que está siguiendo muy de cerca las causas, tiene mucha información. Pero ¿cómo sabemos? ¿Cómo sabe la sociedad si estos son casos aislados o es la esencia del funcionamiento de las organizaciones sociales, de las organizaciones piqueteras? Bueno, ahí hay un debate que tiene que ver con ideas, con intervenir en lo público, con mostrar cómo es la realidad, con dar la cara y discutir, digamos, con plantear que la organización social y la organización comunitaria... Mira, yo te voy a dar un ejemplo que nos define. Durante la pandemia, Patricia Bullrich se paseaba alrededor del obelisco quemando barbijo y llamando a movilizaciones. Mientras ella se paseaba por el obelisco violando las cuarentenas y generando todo ese tipo de situaciones, se morían compañeras que abrían los comedores comunitarios para atender la situación de hambre que se vivía por la situación social producto de la pandemia. Entonces, yo creo que en la sociedad hay que discutir valores. Yo creo en la solidaridad, creo en la comunidad organizada, no creo en que hay que pisarle la cabeza al otro. Estamos viviendo una situación donde desde el Estado y desde el gobierno se irradia la crueldad. Estamos en un escenario muy complejo, producto de muchos errores que generaron mucha bronca, y que esa bronca la canalizó este sujeto que
que está llevando adelante estas prácticas desde el gobierno, y me parece que hay que discutir, hay que dar la cara, hay que explicar, y bueno, obviamente, cuando uno está en prime time con periodistas que, digamos, deben vivir más tiempo en la Quinta de Olivos que en su casa, porque uno ve, digamos, periodistas de determinados canales que se la pasan promoviendo que las organizaciones sociales son casi células terroristas o casi la banda de los monos. Y la verdad que eso, digamos, obviamente reciben letra cuando van a la Quinta de Olivos y articulan un discurso para generar que esta situación cale en la sociedad. Irina. Daniel, vos decías, esto no es generalizado, ¿no? Pueden ser casos aislados. Uno lee el dictamen de Policita y parece que fuera un plan sistemático, ¿no? del fiscal. ¿Sabes qué me gustaría que nos cuentes? ¿Cómo se organiza una marcha? Por ejemplo, las planillas que aparecen ahora en algunos medios y que son supuestamente pruebas en esta causa. ¿Qué significan? ¿Qué pasa en la organización de una movilización? ¿Cuándo se filtran estos comportamientos? Pasa que cualquier organización tiene mecanismos, métodos, procedimientos. Ahora, distinto es pensar que la gente que se moviliza en no digo que haya una porción donde se ejerce presión, extorsión y donde quedó claro con estos audios que existe y en buena hora que se pueda penalizar a quienes llevan adelante esas prácticas. Pero pensar que la movilización en reclamo ante la falta de alimento, ante la falta de trabajo, es en su mayoría por un producto de extorsión, a mí me parece que eso no cabe en una cabeza normal. Después que pero son ideas que están legitimadas en un sector de la sociedad, Daniel, ¿eh? Bueno, pero por eso, porque hay... Por eso es buena la pregunta de Irina. ¿Cómo funciona? ¿Por qué sería imposible a partir de... o que la extorsión explique una movilización por sí misma? Porque la organización social tiene que ver con, digamos, infinidad de tareas. La movilización en el centro o ante un reclamo es una parte menor de la tarea social que se realiza. La organización popular, la organización comunitaria, lleva adelante jardines, espacios comunitarios, espacios que atienden la violencia de género, comedores, cooperativas de trabajo. Hay una infinidad de tareas que se van resolviendo y que tienen mucha tradición y que están arraigadas y que tienen prácticas organizacionales, donde hay cuadernos, donde hay reuniones, donde hay roles, donde hay tareas que se realizan como en cualquier organización. Ahora, la movilización es una movilización en un reclamo donde se discuten las asambleas. Después vos me decís, hay sectores que llevan adelante aspectos de no explicar o con carácter extorsivo. Por supuesto, quedó evidenciado y ya se sabía y nosotros promovimos. O sea, no es una novedad. Pero esto sucede hace 10, 15 años. Lo que no es real es que el corazón de la organización comunitaria tenga que ver con estas prácticas. Y ahí es lo que genera bronca. Porque acá nos van a ver un montón de militantes sociales que se rompen el lomo, que hay muchas dificultades sociales en el barrio, ha entrado mucha dificultad para organizar el trabajo, para que los pibes vayan a laburar, para que las cooperativas de trabajo lleven adelante las obras que hay que realizar, para que los comedores puedan tener sustento. Hay mucho esfuerzo. Y la verdad que este esquema casi mafioso de aprieta a la organización comunitaria, que es de lo mejor que tiene nuestra sociedad, aún sabiendo que puedo estar en minoría, no me importa, yo es lo que pienso. Yo creo que la militancia social es un acto de amor, que es un acto de solidaridad, que vale y que hay que reivindicarlo. Y bueno, y si eso va al costo de que los poderosos estigmaticen o que haya, obviamente, te da mucha bronca que 3 o 4 imbéciles que llevan adelante una práctica irradie sobre el conjunto, bueno, da mucha bronca, ¿no? También, por supuesto. A ver, a mí el tema de cómo van limpiando la planilla, no sé, Tolosa Paz bajó 87.555 personas que no estaban bien anotadas y me parece una cifra muchísimo más importante de lo que se está hablando ahora. Ahora, a mí lo que me preocupa es justamente lo contrario. En la provincia de Buenos Aires está faltando comida, como también en comedores de la capital, pero esencialmente donde más se sufre es en la provincia de Buenos Aires y donde empiezan los estallidos cuando hay hambre. ¿Ustedes están pudiendo suplir lo que no hace el Estado Nacional o lo dejan a manos de que espere llegar la comida del Estado Nacional? ¿O pueden resolver algo? Porque debería ser una prioridad. No, el Ministerio de la Comunidad tiene y reforzó todas las partidas que tienen que ver con el servicio alimentario escolar. Es una porción gigantesca de
de asistencia alimentaria que se va a través de las escuelas. Obviamente hay una asistencia que se recortó de 44.000 comedores, que incluso se presenta públicamente el gobierno a decir que la mitad no existe. Bueno, macanudo. Ahora, la otra mitad existe, ¿y por qué no la asisten? Digamos, ¿no? Acá ni siquiera tiene que ver con un esquema de resultado fiscal. Acá lo que quieren hacer es que la gente no vaya más a los comedores, se desorganice el comedor, se desorganice ese espacio de organización comunitaria, porque le molesta a la organización comunitaria, porque la gente no va forzada a las movilizaciones, va forzada al comedor porque necesita comer, y porque son espacios donde es el primer obstáculo para que avance un plan de miseria sistemática que está pensando este gobierno. Y ahora, cuando uno empieza a ver los resultados legales que va a tener la ministra Petovelo, así como se va a destapar... Por no mandar la comida a los comedores. Claro, va a ir presa. O sea, tiene destino de cárcel. ¿Petovelo va a ir presa? Y porque hay fondos que manda el PNUD, que son fondos internacionales, que están destinados a comprar la comida para mandar los alimentos y se están destinando a gastos corrientes del ministerio. Es decir, está claramente incumpliendo deberes de funcionario público al margen de la crueldad que implica por una decisión política, porque acá de vuelta no es que se están ahorrando por una cuestión fiscal el gasto de los alimentos. Lo que quieren es que los comedores no existan más porque es un espacio donde los vecinos se organizan, donde las organizaciones comunitarias discuten y quieren debilitar, que es lo que señala, y te decía al inicio, señala Sturzenegger, hay que debilitar a los factores de presión para que el plan económico pueda pasar sin cuestionamientos o con el menor cuestionamiento posible. Entonces, hay una enorme crueldad, son unos miserables, la verdad que hay una bronca porque están haciendo del Estado una organización criminal, ¿no? Lo que venían a decir que el Estado era, bueno, están poniendo al Estado como una organización criminal que persigue la organización comunitaria, no solo con una situación fiscal, digamos, de achicar gastos, sino desorganizando porque saben que ahí es un germen de cuestionamiento a su política económica. Esto es así y eso explica que hechos puntuales y absolutamente minoritarios de la representatividad que tienen los movimientos se impregnen en el prime time de los grandes medios de comunicación que van a la Quinta de Oliva a pedir el libreto que tengan que decir y que de esa forma puedan generar o piensen generar una situación donde el cuestionamiento social no se haga presente. Y eso es lo más grave. Y me parece que es importante mandar un mensaje a la militancia social. Hay que redoblar esfuerzos, hay que estar con la frente en alta, hay que salir a discutir. Si hay malandras que hacen las cosas mal, que no manchen la enorme expresión de amor al pueblo, al prójimo que expresan la organización comunitaria y que no tiene nada que ver con la actitud miserable que expresa la ministra Bullrich y este gobierno. Daniel, gracias por haber venido. Gracias a vos. Que estés bien. Cambiamos de tema, Me voy al encuentro de Pablo Ibáñez porque nos metemos en otro de los temas del día y tiene que ver con la batalla de mayo, que se viene en el marco del pacto y del próximo 25 y lo que está pasando y cuánto depende de esto el tratamiento de la IBACES. La batalla de mayo. Bien. Fue cambiando el tono, ¿no? Fue cambiando el tono. Fue cambiando y mucho. Recordemos que la primera referencia al Pacto de Mayo fue muy arriba también. Fue el discurso del presidente. Milei la puso muy arriba. Claro, la puso muy arriba. Después empezó a un movimiento un poco sinuoso, qué volumen iba a tener. Se pensaba que todos los gobernadores iban a quedarse de alguna manera sin posibilidad de decir que no y empezó a tropezar, sobre todo muy vinculado también a la ley Bases. El problema que termina convirtiéndose en algo, por un lado, que el presidente instaló como algo refundacional y se fue desgajando. Ahora, logra algo de todas maneras Javier Milei con la batalla de mayo. De alguna manera le tira una bomba sucia al sistema opositor, porque ahí ocurrió que algunos empezaron a decir que no voy, otros dijeron voy pero me quejo. Hoy, cuando se empezó a tomar volumen la posibilidad de que directamente el encuentro de mayo se haga sin gobernadores, hasta Martín Yarlora, el gobernador de Córdoba, salió a decir no, una cosa es la ley Bases y otra cosa es el pacto de mayo, porque si la foto... Yarlora dijo que la invitación no le llegó al propio anfitrión. Lo está preparando, lo está convocando, viajó en su momento Karina Milei. Ahora, si un pacto de mayo que pretendía ser refundacional se termina convirtiendo en lo que hoy por la tarde decían en Casa Rosada,
un discurso del presidente de la Nación, sin gobernadores, sin política, sin dirigente, no tiene nada en el concepto convencional de lo que es un pacto que se supone que es lograr la mayor adhesión política de los sectores políticos para establecer un norte, para establecer también una le podría serie de servir medidas. como principio de revelación, que es una de las guías políticas del propio presidente. Si bueno, no quisieron estar acá, no hicieron lo posible para que podamos hacer este pacto lo hago yo con ustedes, lo hago con la ciudadanía. Parecido a lo que pasó en la propia Asunción, ¿te acordás? En la Asamblea Legislativa, perdón. Se podría decir en todo caso que estas son mis condiciones, si no las aceptás, no sos digno de formar parte de esta familia. De acuerdo. Entonces, por eso ocurrió que ya había 6 gobernadores que dijeron que no tenía sentido, que había muchas pautas del decálogo de mayo que estaban en la Constitución, por lo tanto, ¿qué me hace firmar algo que ese es otro punto, ahí seguís, pero ese es otro punto. Se habla poco de los 10 puntos, y vos mirás los 10 puntos, y salvo alguna que otra cosa, por ejemplo, defensa de la propiedad privada, promover el desarrollo, etcétera, etcétera, decís, bueno, pero es como decir, trabajar para la felicidad del pueblo. ¿Quién te va a decir que no? En algunos lados son como inocuos, son como grandes títulos que no debería haber diferencias de fondo, todos podemos decir que estamos de acuerdo. La pregunta es cómo construís pero eso. digo, vos estás firmando una voluntad, no estás diciendo esto lo vamos a hacer de determinada manera, por lo tanto podría sumarse. Había 2 o 3 cuestiones, la reducción del gasto al 25% del PBI y también alguna cuestión vinculada a lo previsional que generaba mucho más ruido porque eran cuestiones específicas y muy puntuales, pero también estaba la otra demanda que la fueron expresando los distintos gobernadores, que no haya nada vinculado a la producción, que no haya nada vinculado a la industria nacional, que no haya nada vinculado a la educación. Hoy me volvieron a confirmar desde un gobierno provincial que está avanzando la redacción de una especie de decálogo de los gobernadores para decirle lo que no está acá tiene que estar acá, lo queremos mencionar también, lo había anunciado la semana pasada el gobernador de Chubut, Nacho Torres. Por lo pronto, tiene como las 2 lecturas, es como una moneda de 2 caras. El gobierno le generó un problema enorme a la oposición, generó tensiones dentro del peronismo porque aceleró la salida de Jaldo, se tensó la relación con el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil. Hay algunos diputados y senadores que están en duda, decíamos el otro día, los senadores catamarqueños, los diputados catamarqueños y San Juan. ¿Había alguna duda sobre Sergio Uñac, el ex gobernador de San Juan, si iba a acompañar o no, sobre todo el capítulo de las grandes inversiones? Quiero decir, sí ganó el gobierno que le puso un mojón y la oposición empezó a girar y a discutir y ahí a demostrar que tiene sus propios... Conduce el ritmo político. Lo conduce y le transmite o le transfiere un problema. Ahora, ¿es un riesgo para el gobierno también haber puesto se encorsetó un poco? Porque, a ver, Pablo, ya sabe el gobierno que no llega con la ley bases aprobada al 25 de mayo. Hoy me volvían a decir las 2 cosas. Me decían, está la decisión de que si no hay bases, como lo había dicho originalmente, si no hay ley de bases, no hay pacto de mayo. Surgió la idea de lo que convertiría el Pacto de Mayo en un acto político del presidente con un discurso intenso también en el Cabildo. Córdoba, también el 25. También en el Cabildo en Córdoba, el mismo día. O la idea, que habrá que ver cómo evoluciona, de hacer el Pacto de Mayo, mudarlo al 9 de julio en Tucumán. Directamente un territorio incluso más amable para el presidente de la Nación, porque ahí está el gobernador Osvaldo Jaldo, que ganó por el peronismo, pero terminó convirtiéndose muy rápidamente en un hombre de Javier Milei, por lo menos en la convicción y en lo que expresa. Gracias, Pablín. Por favor. Ahora volvemos, hay muchas novedades para charlar con Pablo, sobre todo algunas cuestiones que tienen que ver con la política universitaria y los presupuestos universitarios. Bueno, me voy a la mesa, me voy a la mesa al encuentro de mis compañeros y compañeras. Bueno, nos vamos con Javier Milei. Hoy estuvo en un encuentro de empresarios. Yo decía, nueva función del presidente, pero no es peyorativo, porque el propio presidente, lo veíamos en las voces del día, dice, pasen y vean el baile que les voy a pegar a todos aquellos que dicen que hay atraso cambiario. Y en ese sentido tuvo hasta algunos gestos otra vez medio estandaperos de imitar voces,
de gastar, como solemos decir en el barrio, aquellos economistas, no solamente heterodoxos, sino los economistas liberales que están diciendo permanentemente que el tipo de cambio está atrasado. Lo compartimos. Lo intenso que está el debate sobre si hay atraso cambiario, no puedo dejar de ser economista. Así es que me parece relevante tener este debate porque desde mi punto de vista, sacando raras excepciones, desde mi punto de vista, lo que están diciendo la mayoría de los analistas está mal. O algunos lo hacen de otra manera, directamente consideran, ¿sí?, que en algún momento el tipo de cambio real estaba en equilibrio y supongamos que, digamos, o sea, vino el uno, le dijo, es este, y entonces, digamos, lo tomaron. Digamos, o sea, son como una suerte de los Moisés de la economía, digamos, si le dio la info, le dijo, es este. Entonces, supongamos que le pasó alguna vez y después soy yo. Entonces, bueno, ahora vamos a suponer el caso de que ahora hacemos política monetaria activa, pero hay curva de oferta, digamos, vertical. Entonces, no solo que baja la tasa de interés y eso me genera salida de capitales, sino que además me hace subir los precios y en esa suba de los precios además se me aprecia el tipo de cambio, se me deteriora la balanza comercial, con lo cual no solo que tengo pérdida de reservas, sino que además tengo deterioro de la balanza comercial y de la cuenta corriente, y con los precios en tendencia alcista. Digo, no está pasando porque, digamos, estamos acumulando reservas y los precios vienen en sendero decreciente, o sea, la tasa de inflación se viene cayendo y, digamos, ninguna de estas cosas se manifiestan en pérdidas de reservas. Bien, allí estaba el presidente Javier Milei, me corrige Hernán y me dice, ojo, no solamente para economistas, también para empresarios. ¿Por qué decís que el presidente está enamorado del cepo? Vos sos un provocador. A ver, bueno, dos cuestiones. Primero, ¿por qué empresarios? Es un provocador. Es un provocador, natural. Tres cosas. La tercera es un provocador. Porque los primeros y los que sostienen básicamente lo del atraso Sí. es el sector agropecuario. Le está hablando a ellos. No jodamos, digamos, no. Los economistas también. La verdad es que el tipo de cambio atrasado, ¿no? Depende del modelo, depende de un montón de variables que, la verdad, analizarlas sí o no, me parece bastante poco razonable. Si vos querés mirar el tipo de cambio real multilateral hoy, ajustado por términos de intercambio, que es como se mira, está igual que junio del año pasado. Sacá tu propia conclusión. Sí. El año pasado estaba atrasado. ¿Junio del año pasado? Sí. Y 2 devaluaciones antes. Sí. Con lo cual, si estaba con más atrasado, tal vez ahora sí. Me parece que eso sí le cabe. Ahora... Mira, llega a leer eso el presidente de verdad, te lo digo, sos un provocador. Milei enamorado del cepo. Ustedes que me chicanean y dicen soy un provocador, les voy a justificar por qué está enamorado del cepo. ¿Qué dijo Milei? Milei dijo, ¿cómo puede ser que me acusen de que hay atraso si en realidad estamos acumulando dólares? ¿Por qué acumula dólares la política del gobierno? Básicamente porque tiene cepo, porque compró 15.000 millones de dólares el Banco Central y no le pagó a los importadores 11.000. ¿Cómo se llama eso? Control cambiario. ¿Cómo puede ser que me acusen del atraso si estamos bajando la inflación? ¿Cómo logró, entre otras cosas, bajar la inflación? Con el crawling peg. ¿Cómo se llama eso? Control cambiario. ¿Cómo el crawling peg, ¿cuánto aumenta, cuánto varía el tipo de cambio mes a mes? Que por otro lado, Pose dijo que va a seguir así hasta fin de año. Sí, de hecho, de un oficial de 1016. Pero además, a ver, hay una... Escúcheme, usted está hablando hay una cuestión teórica también, pero también hay una cuestión de la bolsa y tiene que ver el dólar blue. El dólar blue hasta hace poco, a principios de la semana pasada, estaba a 1.030, hoy está a 1.100. Sí, igual 70 también, pesos subió. Y no llegaron a juntar, no están juntando dólares. ¿Por qué? Vamos a decir esto. Cuando hicimos el otro día un análisis de los primeros días de mayo, había juntado 163 millones de dólares por día. Estaba superando abril. ¿Sabe cuánto sumó lunes, martes y miércoles? Lunes, martes y miércoles sumó una cantidad de dólares, 348 millones.
hoy, sumando todo mayo, ya está abajo de lo que juntaba en abril. Traducímelo, ¿qué quiere decir? Está diciendo que la liquidación, lo que ellos dicen que iban a juntar y que con eso podían al día de mañana levantar el cepo, estaban juntando una cantidad de dólares en abril que hoy, en mayo, pleno momento de cosecha gruesa, están juntando menos. Están cayendo con respecto a abril. ¿Dónde están? ¿Por qué el campo no liquida? A ver. Enamorado del cepo. Te di 2 razones, te agrego 3 más muy rapidito. ¿Por qué me dicen si está bajando la brecha? Bueno, en realidad la brecha baja porque cada vez que liquidás exportaciones, el 20% va al contado con liqui. O sea, todo el tiempo estás inyectando dólares en ese mercado, por eso baja la brecha. ¿Eso cómo se llama? Regulación cambiaria. ¿Por qué me acusan si estamos licuando pasivos, si bajan los pasivos del Banco Central? Bueno, ayer bajaron la tasa. A 40. 3.33, claro, mensual 3.33, 40. ¿Por qué puede hacer eso por debajo de la inflación? Porque tiene regulaciones cambiarias. Y te agrego la última. ¿Cuál es el impuesto que más aumentó en términos de recaudación desde que asumió Milei? ¿Cuál? El impuesto país. ¿Qué es eso? Regulación cambiaria. Claro. 5 razones por las cuales está recontra enamorado del cepo. Te agrego una última. No puede desarmar el cepo, y esto sí le doy la derecha a Milei, que es consciente de esta cuestión, porque tiene 15.000 millones de dólares en plazo fijo. Si desarma el cepo, corre el riesgo de que le hagan una corrida cambiaria. El presidente enamorado del cepo. Yo te digo, y lo sostuvieron el gráfico. Sí. Es como que quieren ahí que se vea. No creían en... Encuentra provocadores que le alimentan la provocación al Así es. Bueno, Irina, seguimos en esta ronda de temas, picadito de temas. ¿Qué hay? Bueno, la Cámara Federal de La Plata confirmó la vigencia de la Ley de Tierras. ¿Querés entender de qué estamos hablando? Claro, siempre. Bueno, vamos a repasar algo que le dijo Javier Milei a Mirta Legrand en uno de sus almuerzos. A ver. ¿Y el litio? En Jujuy hay mucho litio. Bueno, una de las cosas que me pasó es que me llamó Elon Musk y está sumamente interesado en el litio. Y también está muy interesado el gobierno de Estados Unidos y muchas empresas de Estados Unidos. Pero necesitan, ¿qué? Un marco jurídico que respete los derechos de propiedad. Porque usted, digamos, usted puede ser muy buena, puede ganar mucho dinero, pero si después alguien se lo va a robar, no va a invertir. Por eso es lo que pasa en Argentina. ¿Qué tiene que ver esto con la Ley de Tierras y con el fallo? Bueno, la Ley de Tierras, que fue sancionada en el año 2011, lo que hace es limitar la extranjerización, la compra de tierras por parte de inversores extranjeros, ¿no? Hay un límite, una cantidad de tierra que pueden comprar y que además la tiene que supervisar el propio Estado. Bueno, ¿por qué los extranjeros quieren, o las empresas extranjeras, o los fondos que no conocemos ni siquiera quiénes son, quieren comprar y quieren venir acá desesperadamente, como dice Milei, Elon Musk? Porque quieren nuestros recursos naturales. Bueno, Milei, en el decreto, en el famoso DNU 70-2023, que nos desreguló la vida y demás... Que está vigente, salvo algunas cosas que fueron objetadas por el Poder Judicial. Está vigente, pero el Poder Judicial, lo que acaba de confirmar en relación a la Ley de Tierras, que el DNU derogó, el DNU la derogaba para facilitar estos negocios, ¿entiende? Para abrirle las puertas. Pasen y vean al mejor a Elon Musk postor. y compañía, ¿no? Dice Elon Musk porque ya se ha expresado además acerca del litio. Bueno, lo que hace el fallo de hoy es dejar vigente esta ley. Es muy importante. Creo que no se le da la relevancia que tiene y que además está emparentada con toda la discusión sobre el RIGI, ¿no? Porque son las formas de abrir las puertas en nuestro país a las famosas inversiones extranjeras, pero que se vienen a quedar con lo nuestro, claro. ¿no? ¿Cómo no van a venir si además se pueden comprar lo que ustedes quieran a precio de ganga? Eventualmente nuestras tierras con nuestros recursos. Bueno, buena noticia. Una gracias. cosita, esto lo promovió, que es importante, me interesa destacarlo. Esto lo promovió el CECIM, el Amparo, que es el Centro de Excombatientes de Islas Malvinas de La Plata. ¿Por qué? Porque esa organización se ocupa de defender la soberanía. Y fue reconocida en ese carácter justamente por la Cámara Federal. Me pareció un dato, porque lo que está en juego acá es la soberanía. Muy interesante. Esa es la manera que el CECIM tiene de honrar, digamos, lo que significaron ellos mismos como veteranos de Malvinas, ¿no? Pablo, ¿qué está pasando en la calle? No, la calle tiene esa característica de las encuestas, los climas, los temores, cómo han migrado las especulaciones y los temores en el último tiempo. Estábamos viendo una encuesta de Proyección Consultores, ahí la estamos detectando. Tiene que ver con que sigue todavía al tope de las preocupaciones el tema de la inflación
pero empieza a aparecer con mucha presencia el impacto de los bajos ingresos en la familia. Lo veo muy chiquito, a ver si nos podés ir guiando, por lo menos en el tamaño de las barras. Sí, 56% lo que está arriba, 56, 57%, simplifiquemos, sí. La preocupación por la inflación y el aumento de los precios. Aumento de precios arriba de todo. Arriba de todo, pero, ahí te voy a sumar el otro dato, sí. Apareciendo en el segundo lugar, por primera vez en el último tiempo, la preocupación por los bajos ingresos. No me alcanza el dinero. Pero hay un dato más interesante que tiene la segunda parte de esta encuesta, es que la preocupación de la inflación, por la inflación entre marzo y el sondeo de mayo mostró una caída del 63,5 al 57%. Bajó 6 puntos, bajó la preocupación por la inflación, pero subió un poco la cuestión de la preocupación por los precios, por los ingresos, por los bajos ingresos familiares y también la preocupación por el aumento de tarifas, del costo de las tarifas en el funcionamiento de la familia. Quiero decir, hay una definición, lo voy a provocar un poco, Lecher, pero hay una definición que habla mucho el presidente de la cuestión de los precios relativos. Sí. Y lo que me decía un economista libertario, me decía, la cuestión son los consumos relativos. La gente tiene que empezar a acostumbrarse que hay algunas cuestiones que no puede consumir y en eso no puede consumir. Si vos tenías, lo vimos, el presidente del Banco Nacional, bueno, Lecher tenía el hábito de salir a cenar 4 veces por mes, entonces como se restringen los ingresos, las tarifas aumentan, va a tener que acostumbrarse o conformarse con salir 2. Estamos consumiendo por encima de nuestras posibilidades. Eso bueno, eso es interesante porque ese planteo, esa línea de pensamiento, es algo que vos en algún momento mencionaste. El gobierno tiene intenciones efectivamente de que ese sea un plan. Claro. No es que pasa. No es una consecuencia, es algo buscado. Es algo buscado, digamos. Esta afirmación da o va en ese mismo sentido. El problema es que no joroba solo a los consumidores, sino a parte de los dueños del capital, porque estamos en Palermo y vemos cómo está Palermo. Es decir, que los que tienen estos negocios están tan enojados como los consumidores que no pueden ir a comer. Tomé el caso de la salida porque es por ahí la referencia más clara, porque se supone que es un consumo, bueno, por eso, pero usted ve que los dueños de los boliches en vez de salir a comer. Los dueños de los boliches me está tiene que ver con la lógica de cómo lo traigo a referencia, porque tiene que ver cómo van mutando las preocupaciones. Ahora deja de preocuparse el aumento de la inflación, pero empieza a preocuparte el aumento de las tarifas y cómo va a impactarte, y empieza a preocuparte un poco más que tus ingresos sigan bastante estancados. Después vamos a hablar del tema universitario y un dato con eso, como también, así como son relativos a los consumos, las preocupaciones también son relativas según el momento. Interesante, siempre las consultoras reflejan una foto de un momento. Lo interesante es ponerla en juego con otras fotos y vas armando la película. Baja la preocupación por los precios, aumenta la preocupación por cuánto rinde el salario y eventualmente el desempleo. Y empezó la última línea ahí, empezó a subir levemente la preocupación por el desempleo. El empleo, claro. La idea de que puede afectarte, porque escuchás, ayer lo mencionaba Fer, empresas que van cesanteando gente, que bajan la actividad, que cortan turnos, empieza a aparecer, no sé si de manera cercana o de música, de referencia, de conocer, que el tema del empleo es una preocupación. Fer, dentro de lo que podemos acceder, están los stents y las angioplastías. No sé cuánto podemos decidir si queremos o no queremos un stent o hacernos una angioplastía. Bueno, con esta decadencia general de la Argentina, una de las áreas que también se descuida es el tema de la salud. Y los 600 médicos que se dedican a hacer cardiología, son cardiólogos que hacen angioplastías y colocación de stents, empezaron a alertar de que está poniéndose en práctica una demora general y se reprograman constantemente las personas que no pueden morir en el momento. Si a vos te atienden y te estás por morir porque tuviste un infarto o algo y dicen, mira, la manera de salvarlo es un stent, en las primeras 2 horas te evalúan y si te colocan el stent y te lo hacen bien o te hacen o te destapan o lo que sea, vos tenés la posibilidad de sobrevivir mucho más que si no te atienden. ¿Qué pasa? Las que llegan a ese estado en los lugares claves, por ejemplo, un hospital nacional, un hospital municipal o una gran obra social o alguien que tiene una prepaga grande, generalmente los stents, que son todos importados, empiezan a faltar en lugares que los tienen que pedir. Entonces, si llegás ahí, la posibilidad de sobrevida es mucho menor. Y, por lo que estuve hablando hoy con cardiólogos,
el tema empieza a preocupar muchísimo en el PAMI. En el PAMI están reprogramando la colocación de stents en forma constante. Al que no ven que se pueda morir en el momento, así como no le dan la comida y como no le dan los remedios a los enfermos oncológicos, bueno, los stents se los guardan y o no los compran, ¿se entiende? Entonces están evaluando urgencias, pero dentro de una misma urgencia. Dentro de una urgencia... Bien. Y vos tenés que pensar que la mortalidad mayor en la Argentina es, en el 2021 murieron, la mayor causa de mortalidad en la Argentina son las enfermedades cardiológicas. Son 107.000 personas que murieron en el 2021 y 110.000 en el 2022. Es decir, que si vos desatendés esa área, es donde más rápido vas a tener un aumento de la mortalidad. Y justamente tenés que sumar a esto que la gente está consumiendo menos remedios, algunos por el tema de la presión, algunos empiezan a la posibilidad de que se den más este tipo de enfermedad y de urgencia. ¿Tenemos un testimonio o me equivoco? No, lo que tenemos es, creo que hay algún testimonio de médicos que ha levantado la producción, pero estos son 600 médicos y dijeron, bueno, se están reprogramando las prácticas y esto puede terminar muy mal. Además, hay un deterioro enorme, no solo en estos médicos, pero estos médicos es como son los que trabajan con dinamita, ¿viste? Se equivocan ellos y pasa del otro lado. Entonces, están muy mal en la compensación salarial. Son de los grupos más retrasados. Bien. Esta denuncia está preocupando y sobre todo en las obras sociales más pequeñas y los lugares abandonados de la mano de Dios. Bassani, el cirujano que dio testimonio sobre este tema y lo compartimos. Estamos en una situación crítica, ustedes imagínense que nuestra práctica está 100% dolarizada y Bien. todos los materiales que nosotros utilizamos, ninguno se fabrica en Argentina. Claro. A pesar de tener los 3 inventos más importantes, como comentaba, como saben, René Favaloro inventó el bypass, Julio Palmada el stent, Parodi y Barón el endoprótesis, son 3 cosas muy importantes, de las 3 principales del mundo. Argentina, a pesar de todos estos años, no tiene industria propia. Ni de las cuerdas que trabajamos, ni los catéteres, los materiales, para que entiendan que usamos para destapar las arterias, no se fabrica ninguno. Y debido en estos años al incremento exponencial, digamos, de los materiales de los insumos y a la baja de los honorarios, que fueron totalmente olvidados, de los honorarios profesionales, estamos en una situación realmente de crisis. Bien, allí el testimonio de una situación que preocupa y mucho, tal cual nos contaba Fer Cerolini. Pablo, en la última de este picadito de temas, contame qué novedades hay sobre presupuesto universitario. Recordemos, todavía no se cumplió un mes de una movilización que se caracteriza como de las más importantes y de las más heterogéneas en los 40 años de democracia. Sí. ¿Qué novedades? Que fue el 23 de abril, fue una movilización muy importante con mucho impacto para el gobierno. Sí, claro. Generó reacciones del gobierno, empezó una negociación con las universidades. Ayer desde la UBA habían emitido un planteo para que se acelere la confirmación de que había un acuerdo respecto a los fondos que estaba pidiendo la Universidad de Buenos Aires. Bueno, finalmente se conoció hoy un aumento de 280% en los fondos. Detenernos acá para ser claros. Sí. En los fondos que tienen que ver con el funcionamiento de la Universidad de Buenos Aires. 2 aclaraciones. Universidad de Buenos Aires, solamente por ahora, y funcionamiento, es decir, tarifas, ascensor, todo lo que tiene que ver con el funcionamiento. No corresponde a la parte salarial. La parte salarial representa el 90% en la Universidad de Buenos Aires, el 93% o 95% en otras universidades, hay 60 universidades más en el resto del país, universidades públicas. ¿Cuál es la discusión? Que el acuerdo fue por ahora solo con la Universidad de Buenos Aires. Hay muchas especulaciones de por qué solo fue con la Universidad de Buenos Aires. En el ámbito del Consejo Interuniversitario Nacional están diciendo que había una lógica de negociación, que siempre la UBA negociaba por su parte y las universidades, el resto de las universidades por el otro. Va a haber aparentemente una solución en ese sentido, pero hay 2 datos para tener en cuenta. En la negociación con la UBA no intervino Torrendel, que es el secretario de Educación de la Nación. La negociación la hizo. Bueno, la hizo Álvarez, el gallego Álvarez, que es el subsecretario de Políticas Universitarias,
Y un nombre que hemos mencionado en otros momentos, que no tiene cargo formal, no es ministro, no es secretario, es meramente asesor, pero es Santiago Caputo, que había estado interviniendo en algunas negociaciones justamente con el tema de la universidad anteriormente y a quien se le atribuye haber sido el autor ideológico de aquel posteo posterior a la marcha de Javier Milei bajando el tono sobre la polémica respecto a la universidad, luego de que había posteado aquella imagen del león tomando un té de lágrima de zurdo. A ver, claro, muy fuerte. A ver, Santiago Caputo, que lee lo político e interviene allí donde cree que está en juego la legitimidad política del propio gobierno. Divide y reinarás, es la pregunta, porque hay un acuerdo con la Universidad de Buenos Aires, el resto de las universidades nacionales protestan. Miren este tuit de Emiliano Jacobiti, el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, que de alguna manera es importante. Dice, gracias a que la sociedad se expresó con contundencia en defensa de las universidades públicas, el gobierno actualizó los gastos de funcionamiento, cerca del 300%, para que no tenga que cerrar. Es un triunfo de todos los que apostamos a la educación para un mejor futuro. Bien, siguiente. Bueno, en el hilo de tuit, lo que expresa Emiliano Jacobiti, eso era lo importante eventualmente, es que dice, nosotros reconocemos que esto es solamente para funcionamiento. Y también hay un atraso, y vamos a seguir dando la discusión, por el tema de los salarios de docentes y de los no docentes, la mayor parte del presupuesto. Y además dice, y también es el presupuesto para las universidades nacionales, que no son la UBA. ¿Qué es lo que está advirtiendo Jacobiti? Me van a matar si ven que yo negocié solamente para la UBA, el resto queda afuera, el gobierno negocia algo que funciona en Buenos Aires y tiene mucha más visibilidad con los hospitales universitarios y demás, y esto me parece que se mete en la discusión. Casualmente o no, los diputados vinculados al espacio de Lustó, que comparte con Emiliano Jacobiti, votaron con la ley base de claro, si entra dentro de la negociación. Una posición crítica, y Martín Lustó, que ha sido muy crítico con la ley base en el Senado, justo el fin de semana dijo que entre las demandas que tenía para que haya un acompañamiento era que haya fondos para las universidades. 72 horas después se termina de destrabar. Dejo todavía el tema pendiente, la promesa de que se va a extender al resto de las universidades, porque además legal y jurídicamente no parece que pueda resolver los fondos sí para una universidad y no para la otra. Bien. Son negociaciones paralelas. Y la otra cuestión es lo docente. Los docentes ante esta solución dijeron que la semana que viene, el 22, van a hacer una jornada de protesta y el 23 van a hacer un paro pidiendo que se reactive, porque con los datos de hoy van 20 puntos atrás la paritaria docente y no docente respecto a la inflación. Por lo tanto, hay un argumento más que válido, por lo menos en el planteo de los gremios docentes y no docentes, para llevar adelante esta demanda. Si podés pagar la luz y podés prender la luz en la universidad, pero no hay docentes para dar clases, sigue en riesgo la educación pública universitaria en la Argentina. Nos metemos con Irina Hauser en otro tema muy poco mencionado, pero muy importante, que tiene que ver con la llamada ley antimafia que se está discutiendo en el Congreso a impulso de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, pero la renombramos aquí. Es la ley PIBA y de eso vamos a hablar. ¿Por qué vamos a arrancar a discutir sobre esto, Irina, con un testimonio de Pedro Vizcay? ¿Quién es Pedro Vizcay y por qué es importante? Bueno, Pedro Vizcay es una de las personas que fue convocada la semana pasada a una reunión de comisión, de la Comisión de Legislación Penal, donde, aunque nadie se entera, se están discutiendo las leyes propuestas por Patricia Bullrich. Un paquete de leyes. En el caso de Pedro Vizcay, él es un experto en delitos económicos, ha estado en Estados Unidos trabajando con la ley RICO que invoca Patricia Bullrich para decir cómo diseñó la ley antimafia. Y bueno, esto es lo que dijo Pedro Vizcay en esa reunión de comisión. El ilícito de la política, que no podemos desconocerlo. Este es uno de los factores más relevantes. Y por el otro lado, la existencia cada vez más poderosa, robusta y significativa de un sistema financiero clandestino. Y en tercer lugar, podríamos agregar también la penetración del crimen organizado en estructuras estatales, la cooptación del Estado por parte de las mafias. Estos tres elementos explican el problema que hemos visto en los diferentes testimonios, donde de uno u otro lado vemos que la justicia no logra dar resultados a los problemas reales de crimen organizado. No podemos perder de vista que la criminalidad organizada no se circunscribe solamente
a organizaciones violentas. Digo esto porque el paradigma que tiene este proyecto de ley es salir a hacerle la guerra a las pandillas, hacer la guerra contra los búnkers, que hay que perseguir, por supuesto, y cerrar, por supuesto, pero que pierde de vista un elemento fundamental que es el elemento que trae la ley Rico y que no está en este proyecto de ley. Y el elemento que trae la ley antimafia italiana, que tampoco está en este proyecto de ley, y es ver el problema del crimen organizado y de la mafia como un problema de mercados criminales, como un problema de empresas que funcionan lucrativamente en entornos corporativos, en entornos empresariales, en mercados de la economía formal. Muy claro en ese sentido el testimonio en términos de si se quieren comparar con la ley antimafia italiana o con la ley Rico, bueno, eso le apuntaba al origen de la actividad criminal que tiene que ver con los mercados mafiosos, por decirlo de alguna manera. La política, los mercados financieros y el empresariado. Y acá no hay nada. De eso está hablando Pedro Vizcay. La ministra Patricia Bullrich presenta un proyecto de ley antimafia como respuesta frente al problema de la violencia en Rosario, principalmente diciendo, bueno, nos vamos a ocupar de esto con una ley específica que apunta al crimen organizado. Lo que está diciendo este especialista es, está este bache enorme. Están yendo a buscar a las pandillas, pero no están yendo a buscar a los peces gordos que manejan todo el sistema, ¿no? Y hay otro aspecto también que lo plantearon... Es lógico, porque si el sistema funciona de esa manera, promoviendo la corrupción, el delito organizado, etcétera, y vos vas solo a la pandilla, eventualmente cambiás de pandilla, pero seguís llevando adelante el mismo delito. ¿Sabés en qué se advierte esto? Que, por ejemplo, no hay una lista de delitos que son los que están previstos para definir cuándo hay crimen organizado verosímilmente, así lo dice la ley. Sí. Y, por ejemplo, los delitos financieros no están en la lista. O sea, hay una innumerable... ¿Es el delito de lavado? No, delitos financieros, delitos económicos, delitos de evasión, por ejemplo. Bien. ¿No? Los del mercado financiero, ¿no? Ese tipo de delitos no están. O sea, tenés otras cosas, tenés los homicidios, sí tenés el lavado. Bueno, tenés lesiones, por ejemplo. Tenés otras cosas, tenés una larga lista. Pero que para colmo, para definir lo que es una organización, dice que sea verosímil. Ni siquiera define lo que es una organización. Sí. Y tiene otro tema que fue muy cuestionado en esta reunión por varios especialistas. Quiero decir que la mayoría de los que estaban ahí la semana pasada, hoy hubo otra reunión, la mayoría, la verdad que fueron lapidarios con el proyecto. Y una de las cosas que dicen es que esta ley, que lo que hace además es agravar las penas para los casos en que se considera que hay una organización criminal, ¿no? Sí. Hasta 20 años. Delito de organizaciones criminales. Abre la posibilidad de que las fuerzas de seguridad puedan hacer cualquier cosa. Allanar sin orden judicial, intervenir comunicaciones sin orden judicial, empezar por un territorio específico, pero después abrirse y hacer lo que quieran. O sea, esto es la parte donde se dice este proyecto es inconstitucional. Otro de los proyectos del paquete de la piba es el de generar una base de datos genéticos que amplía el actual. En la actualidad tenés una base de datos de ADN de ofensores sexuales, es decir, de personas que están implicadas en delitos sexuales. La propuesta de Bullrich es ampliarlo a todos los delitos. Escuchá lo que dijo Paula Litvacki, la directora del Centro de Estudios Legales y Sociales. Para nosotros, la ampliación del registro a cualquier tipo de delito es una medida irrazonable, invasiva, violatoria del principio de lesividad y de proporcionalidad, artículos 18 y 19 de la Constitución y artículos de la Convención también. La segunda crítica es que los alcances del registro son desproporcionados y violatorios del principio de inocencia. Esto es algo también muy importante. La tercera crítica es que el proyecto no es claro, es deficiente en relación con la eliminación de las muestras ante la posible desvinculación de las personas que fueron introducidas, ¿no?, al registro y que quedan desvinculadas del proceso penal. ¿Traducción? Vos imaginate que te detienen en una movilización y te enchufan resistencia a la autoridad, que es lo que ponen siempre. Bueno, vas a ir a parar al registro de ADN. Tu ADN va a ir a parar a ese registro. ¿Se entiende? Sí, ¿con qué fin? Para saber si eventualmente tenés un... Para que después te crucen con algún otro delito a ver si tenés algo que ver, ¿no?
el ADN es una información personal, privadísima, muy sensible. Ese es el problema que están planteando, ¿no? Que tiene que haber un límite a esta cuestión. El paquete de leyes de Patricia Bullrich, que, bueno, frente a tanto tema pasa un poco inadvertido, sí, está trayendo estas discusiones muy interesantes porque en algún momento se van a votar en el recinto. Lo vamos a ir mostrando en capítulos, sí, claro, porque estos son solamente 2. Mañana, si querés, te cuento otros 2 más. Que incluye esto que insistimos, ya se está discutiendo, no es la presentación de algo, ya se está discutiendo en el Congreso y eso es lo que nos trae Irina. Gracias, Irina. Bueno, miércoles noche ya podríamos decir casi jueves. Quien dice jueves dice fin de semana. Y tenemos agenda en la ciudad de Buenos Aires para compartirles y para invitarles a disfrutar. La vamos a compartir. En principio tiene que ver con jazz en el Centro Cultural Recoleta. Presenta el ciclo titulado Hojas de Otoño. Va a tener lugar todos los viernes de mayo a las 8 de la noche. El ingreso es por orden de llegada y hasta agotar la capacidad de la sala, así que tener esto en cuenta. No se suspende por lluvia. Jazz en el Centro Cultural Recoleta. Pero tenemos más. ¿Qué de magnífico tiene que ser yo? Teorías sobre la cama. ¿Qué es esto? El Teatro San Martín estrenó el espectáculo performático ¿Qué de magnífico tiene ser yo? Teorías sobre la cama, una creación colectiva que utiliza al escorzo como método de abordaje y resbala hacia lo performático. Protagonizado por Analía Couseiro, Sofía Gala Castiglione y Zoe Di Rienzo en el Teatro San Martín. Y por último se vienen las finales de la edición número 20 del campeonato de baile. Quedan pocos días para el cierre de las rondas clasificatorias del certamen de tango en las categorías tango de pista, milongueros del mundo, milonga y vals. Cumplida esta etapa, serán las semifinales el sábado 18 y la gran final el domingo 19 de mayo en la Usina del Arte. Tanda y estamos. Muy bien, seguimos en QR por A24. Hoy nos visita en la última media hora del programa, 25 minutos y piquito, Juan Courel, consultor, analista político. Bienvenido, Juan. Muchas gracias. Gracias por estar acá. Como consultor, pero también con esa mirada de la construcción política que siempre tuviste y que además bueno, fue parte de tu trabajo. ¿Dónde estás poniendo el ojo? ¿Qué es lo determinante en este momento en la relación gobierno, palacio, Congreso, calle? Yo creo que la racionalidad de Milei, eso es lo que nadie parece encontrar, digamos, me parece que eso es lo que me está llamando la atención, estoy tratando de dilucidar. ¿Puedo decir, ¿no?, que se lo sigue sin entender a Milei? Claro. Mira, por ejemplo, hoy estamos con la ley de bases, sí, ¿no? Eso fue un recule de Milei, ¿no? Una amenaza de ir a fondo y después negociar. Vinculado a eso, Victoria Villarruel, ¿no?, que parecía que iba a haber una disputa y que de repente cuando eso empezó a subir, bajó la espuma. El Papa, la marcha universitaria que llevó. Decís el Papa, decís el representante del maligno en la tierra, a decir, bueno, el argentino más importante. Sí. La marcha universitaria y la decisión de arreglar por lo menos con la UBA por hoy, qué sé yo, veremos con el resto. Con la intervención de Caputo que señalaba Pablo es muy importante. Veremos. Bueno, ¿cuáles son los puntos en común en estos ejemplos del Milei no irracional y que es capaz de negociar y que cuando enfrenta un límite se detiene? O sea, ¿cuáles son los límites de Milei? No lo sé, pero me parece que eso es algo que muchos se han dejado impresionar por el Milei del exabrupto, por el Milei de la violencia verbal, de la improvisación, de la falta de formación, si se quiere, para el cargo que ocupa. Y muchas veces se lo tilda, digamos, de loco, de psicótico, de psicópata. Está bien, bueno, eso no me resulta muy operacionalizable a mí para pensar, para analizar la política, ¿no? Porque, qué sé yo, loco, no sé, es un trabajo más psiquiátrico eso. Entonces, lo que estoy intentando buscar, cuáles son los patrones de conducta que sí son sensatas y que sí te permiten actuar dentro de patrones la agenda de conducta política, claro, de comportamiento que político. Efectivamente tiene, ¿no? Que muchos dicen después, bueno, cuando eso pasa es porque interviene, no sé, otro actor, interviene Karina. Bueno, ¿dónde está Karina entonces en los demás episodios, ¿no? Cuando él no es sensato o cuando no negocia. Bueno, no lo sé, pero me parece que este personaje, que es nuevo para la política, sigue siendo nuevo para la política, creo que todavía nadie terminó de conocerlo y hay que buscar cuáles son esos puntos. Ahora, vos sabés que el testimonio del día que más me llamó la atención, el que más yo resaltaría de la jornada,
lo compartimos hoy en el arranque, es una estudiante que estaba esperando el colectivo y un colega, cronista, periodista, haciendo móvil, le dice, ¿y a vos qué te pasa con el 8,8% de inflación? A mí me da lo mismo. Como diciendo, si bajó o no bajó, si es menos que el 25 de diciembre, a mí me da lo mismo, como diciendo, a mí el bolsillo me está diciendo otra cosa. ¿Eso en qué lugar lo pones? Que pasaba lo mismo. O sea, los índices de inflación, que muchas veces se le tiene mucho miedo o tienen una repercusión mediática importante y la política actúa mucho en función de esa agenda que va marcando el índice que se publica, por lo general a la gente no le dice absolutamente nada. Digamos. O sea, cada uno de nosotros, en el tema económico y en comunicación política esto se estudia bastante. Uno de los temas menos mediatizables en el debate político es la economía personal, porque ahí cada uno de nosotros tiene un juicio muy personal respecto de... Es muy fácil. A mí no me la contés. A mí no me la podés contar. Mi bolsillo no me lo va a contar otra persona. Las expectativas ya son otra cosa, ¿no? Pero, digamos, siempre se dice que dentro de la infinidad de agendas temáticas que tiene el debate político, el aspecto económico personal, del metro cuadrado, del familiar, del bolsillo personal, es poco mediatizable, es poco interpretable. Uno, digamos, tiene una cuestión experiencial como capaz no tiene una política pública en, qué sé yo, ahora, pero salud, es un insumo muy importante para la política, no solo para el gobierno, hasta para los dirigentes de la oposición que están esperando el momento de salir a jugar. Sí, porque salen a hablar del tema ese, pero no necesariamente eso va a ser lo que cambie las percepciones de la gente. Ahora bien, cuando hablas de expectativas económicas, ahí sí varía. Digamos. Habría que ver, bueno, en esta entrevista particular, bueno, cuál es su expectativa más allá de... ¿Qué crees que va a pasar? ¿Vas a estar mejor o vas a estar peor? Exacto. Fernando, métete. Sí, no, yo lo que me gustaría saber, ¿cómo es esto? ¿Qué evalúan? Porque están los gobernadores con muchas ganas de apoyar a algunos, pero a la vez es la primera vez que aparece un presidente que paradójicamente es economista, que tiene toda la oposición, que es el peronismo, en contra, y por primera vez también tiene el establishment en contra, porque los principales economistas del establishment están enfrentados con él. ¿Cómo se sostiene esto? Si no reaccionan 2 o 3 meses, ¿cómo se sostiene? Bueno, yo no sé si están tan en contra, ¿no? Si el establishment está tan en contra, ¿no? Cuando va el... Digo, Melconian, Kachanowski, ¿no? Sí, hay economía. Sí, es una discusión en todo caso entre economistas, ¿no? Digamos, no sé si eso se aplica a quienes contratan a Melconian, a Kachanowski y a los demás economistas que critican el modelo de Milei. Yo cuando los veo en los foros, los veo cómodos, ¿no? con este presidente. Pero bueno, yo creo que en definitiva Milei se sostiene porque todavía pasó poco tiempo, ¿no? Digamos, por más que exista ansiedad, que la situación social sea grave, sea preocupante, que el desempleo vaya a crecer, que haya problemas con la pobreza, la realidad es que menos de 6 meses de gobierno, es natural que la gente que confió en él en su momento no encuentre todavía motivos para dejar de hacerlo. Creer que todavía es pronto para juzgar resultados. Y en cuanto a juzgar las decisiones que tomó, bueno, creo que él prometió ajuste y la gente que lo votó mucho no se lo puede reprochar al ajuste que está haciendo. Sí, sobre quién recae, eso está empezando a aparecer. Eso no aparece por lo menos todavía en los votantes, en los que lo acompañaron en la segunda vuelta. Todavía no está apareciendo, por lo menos en los estudios que hago o que recibo. Pero bueno, insisto, es poco tiempo 6 meses, es poco tiempo. Si uno se retrotrae a 8 años atrás, los primeros 6 meses de Mauricio Macri, uno no tenía motivos también para imaginar que iba a terminar tan... Que hay que remontarse mucho tiempo atrás para ver qué gobierno en tan poco fue tan profundo. Es cierto, sí, es absolutamente cierto. Pero creo que la demanda que tuvo Milei de parte de la gente que lo votó, insisto con esto, de parte de la gente que lo votó, era un cambio muy profundo. Que no fue la demanda que tuvo Mauricio Macri en 2015. Mauricio Macri en 2015, él prometió gradualismo y lo que se esperó fue gradualismo. No sé qué hubiera pasado si él hubiera prometido motosierra. Claro. Bueno, contrafáctico, desconozco.
Pero él prometió gradualismo. Bueno, acá no prometieron gradualismo, prometieron esto y esa parte, no los resultados que se supone que tienen que llegar con la motosierra, pero la parte de la motosierra la está cumpliendo. Ibáñez. Uno piensa por ahí el ciclo político y le atribuye a Milei también la ausencia de oposiciones sólidas o por lo menos la emergencia de alguna figura que pueda aparecer como una contracara. La cuestión, Juan, es esta. No surge una oposición, por lo menos empieza a asomar, porque Milei cambió las reglas o justamente esta idea de un Milei absolutamente novedoso que rompe un poco el sistema deja a los actores del otro lado sin capacidad para entender dónde está pasando, ni siquiera cómo enfrentar a Milei. Mira, en primer lugar, las oposiciones cuando dejan de ser oficialismo y pasan a ser oposiciones suelen estar hechas pelota. No es algo raro lo que está pasando con la oposición hoy. Hace 8 años, por hablar del peronismo, ¿no? El peronismo está mucho más unido hoy como fuerza política, incluso con las internas de las que se hablan, que en mayo del 2016, a 6 meses de asumir Mauricio Macri la presidencia. Entonces, bueno, hay algo que, si uno repasa mayo del 2020, cómo estaba Juntos por el Cambio en los primeros meses del gobierno de Alberto Fernández y que terminó en la interna esa de Bullrich con Rodríguez Larreta, que bien no terminó, de hecho terminó apareciendo otro actor. Es natural que la oposición esté desordenada y confundida pocos meses después de un cambio de gobierno. Ahora, esto no significa que no haya méritos por parte del gobierno en lograr que eso se mantenga así. Sí, el gobierno está demostrando que hace lo que suelen hacer los oficialismos, que es tratar de encontrar esas fisuras para convencer a un gobernador por aquí y por allá. También es cierto que, sobre todo en la cuestión de los gobernadores, ahí es donde tal vez el peronismo tiene la mayor dificultad para encontrar un camino de renovación, ¿no? Mucho se habló en estos años de este peronismo del AMBA, ¿no? De un peronismo que gobierna para el área metropolitana, para el conurbano, para la ciudad de Buenos Aires y que deja a las provincias afuera de la mesa de decisiones. La realidad es que las provincias, los gobernadores, están gobernando, los pocos gobernadores peronistas que no son el bonaerense que quedan, están gobernando territorios donde Milei tiene un nivel de aceptación mucho más alto que en esta zona, ¿no? Que en esta región, que en la capital, que en el Buenos Aires. Por lo tanto, eso es un incentivo a tal vez no ejercer una oposición con el énfasis o la fuerza que podrían dedicarle algunos gobernadores. Pero bueno, así está la cosa. Sí. Juan, vinculado a esto, ¿cuál es la personalidad del próximo referente político exitoso que venga después de Milei con estas características personales? Es decir, un Milei exacerbado, muy agresivo, permanentemente agrediendo o descalificando a aquel que no piensa igual. ¿Cuál es el dirigente exitoso que viene, no importa de qué espacio político sea, a tu criterio? Bueno, no hay un molde, ¿no? Pero si uno ve ejemplos en otras partes del mundo, ¿no? Bueno, empecemos por Argentina, ¿no? Sí. Digo, si en 2016 o 2020 uno imaginaba, bueno, el próximo presidente tendría que ser un tipo sensato, que maneje su propio auto, que le guste el rock nacional y use bigote. Sí. Y no, efectivamente no pasó eso. Y 4 años antes uno dice, no, tiene que ser un... Muchas veces la política trata de imitar al que está, ¿no? Y piensa que esa es la forma de llegar. Bueno, tu pregunta va hacia el otro lado. Bueno, para un loco descarriado que grite mucho, ya tenemos el actual presidente. Si uno va a experiencias como la de Trump en Estados Unidos, ¿quién lo sucedió? Un hombre muy aplacado. Biden, claro. Algo, no por la edad, porque son de edades similares, pero con un discurso muchísimo... de un tono muchísimo más suave, más a tierra, más bajo, digamos, más, ¿no? sí. Sí. No lo reemplazó una persona radicalizada dentro del Partido Demócrata. No fue un Trump al cuadrado. No fue un Trump al cuadrado. De hecho, estaba la opción de Bernie Sanders, que no digo que fuera parecido a Trump, pero sí era una persona que le hablaba un núcleo duro. No, fue un tipo más moderado. A Bolsonaro le gana un Lula, que es el Lula de siempre, pero
con una coalición política que sí lo modera, ¿no? Una coalición política que lo lleva hacia el centro. Un estadista componedor, digamos. Claro, ya no es el Lula sindicalista de izquierda de los primeros años o de sus primeras candidaturas. Es otro Lula, un Lula más amplio, con acuerdos con el establishment, con acuerdos con factores de poder. Yo creo que lo que hace Milei es tan rupturista que si la demanda es de cambio en 2027, lo que va a haber que buscar es una persona que sea capaz de ampliar a grandes sectores del electorado. Juan, gracias como siempre. Gracias. Bueno, me voy a mis compañeros y compañeras allí en la mesa de trabajo. Y nos vamos a meter en el último tramo del programa con algunas cositas que nos llamaron la atención también en la jornada. Vamos a arrancar con el vocero presidencial, Manuel Adorni, quizás previsible en una mañana que le preguntaron, por supuesto, por el tema inflacionario respecto al 8%, algo que ayer Hernán Lecher, gran provocador, pero también Fer Cerolini se sumaba a eso, decía, pero ¿cómo? Hay un 8,8% y hay que remontarse para atrás. También había un 8%, ¿cuándo fue? ¿Agosto? En octubre y antes también. Antes de noviembre fue un 8 y era un 8 más bajo. Claro, y Adorni en aquel momento era muy crítico de ese 8%. Ahora de vuelta hay un 8%. Compartimos al vocero y analizamos. Dale. Nada tiene que ver aquella inflación con la de hoy. Y me parece que el tuit del presidente, o si se quiere, el festejo del presidente, a mí me parece que no fue festejo, sino que fue simplemente una expresión de satisfacción por un trabajo que se viene haciendo, que es muy laborioso, que está a cargo de un equipo económico absolutamente sensacional y maravilloso, pero que además de eso está dando resultados. Nos tenemos que dar la posibilidad de decir estamos haciendo un buen trabajo. Tiene un punto el vocero. No es está desintoxicada la economía. ¿Cómo vas a comparar este 8% con aquel, Lecher? ¿Sabés de qué estaba hablando, no? ¿De qué? El presidente tuitea una imagen de un abrazo muy efusivo con Caputo. Sí. En el mismo momento que se conocía el dato de inflación. Y gol, pone el grito de gol. ¿No? Bueno, todo el mundo lo interpretó como el resultado básicamente de lo que había dado la inflación en ese momento. Por eso hace este rulo para tratar de explicar que en realidad no es que estaba festejando, aunque la verdad que es difícil de explicar. Bien, pero insisto con esto, Adorni dice, pero este 8%, aquel 8% yo lo criticaba porque estaba con anabólicos, una economía enferma, la maquinita, etcétera, etcétera. Los precios pisados. Ahora tengo un 8 de una economía que está liberada. Y lo asiste la lógica de que... Perdón. Dale. No, puede decir, y lo asiste la lógica que aquel 8 estaba hacia arriba. Este 8 está hacia abajo. Es bastante relativo eso, porque depende contra qué lo compares. Si efectivamente lo haces contra octubre, sí, pero si fueses un par de meses hacia atrás, digamos un año hacia atrás, bueno, depende el momento. Y además hay variables en el medio. Vos, el sesgo de lo que tuvo que ver en el 2023 con la inflación fue básicamente la sequía, con lo cual es bastante son 20.000 millones de dólares, lo que está comprando ahora, 2.000, 3.000 por 10 meses juntos de eso. Eso, por más que le expliques a la gente, te va a decir que vamos a hacer un ejercicio. Bueno. Sí. Tenés sequía, o peor, el año pasado no tenía sequía y tenés sequía. El gobierno no hubiese comprado $0. ¿Se entiende? Sí. $0 hubiese comprado. Ese es el cálculo, si querés, si quisiéramos hacer justicia. Después en el medio hay cositas, porque Adorni probablemente estaba pensando diciendo, bueno, por ejemplo, en la inflación del día de ayer tiene un sesgo importante de los regulados. Viste que el gobierno suele hablar de la inflación núcleo. Estado, dijo. Claro, y saca los regulados. Bueno, yo quiero avisarles que los regulados están dentro de la medición de la inflación y la gente los tiene que garpar. La inflación es un termómetro. Entonces la gente decía, sí, la inflación me tiene podrida. Pero lo que le tenía podrida a la gente no era tanto la inflación, para mí, como la pérdida de poder adquisitivo. Es decir, que no lograba recuperar. Y lo que perdió en este periodo de 5 o 6 meses es mucho mayor a lo que había perdido antes. Entonces esto de estar contento lo puede tener contento alguien si vos me decís en 2 meses rebota. Si vos destruís todo el aparato productivo, en 2 meses no rebota nada y vas a tener una cantidad de despidos enormes, que es lo que yo creo. Yo veo el vaso medio vacío, ellos lo ven medio lleno. ¿Viste cuando tenés que explicar algo? Ya perdiste. Bueno, me parece que un poco Adorni tenía esto, ¿no? Tuvo que explicar su propio tuit criticando el 3 de octubre y festejando el 8-8.
Y después tuvo que explicar el abrazo de Milei y Caputo. Para mí corrió un poquitito de atrás porque las dos cosas eran un poquito difíciles. Sí, déjame plantear que razonablemente el Milei lo festeja, razonablemente le encuentra la vuelta a Dorni, porque ayer no estuve, pero me quedé con ganas de eso, que era Menem, digamos. El Menem que construye Milei esencialmente va a tomar la idea del Menem que bajó la inflación. Del plan de estabilización. Y es el ancla expectativa, el ancla político, la idea. Por lo tanto, va a festejar el 8-8 y va a festejar el 8-1 o el 5 o el 5,5. No sé qué número tenía para mayo. Por lo tanto, se entiende en esa lógica y no se puede desvincular de la potencia de que algo que es nuevo y algo que todavía tiene una voz que genera expectativa cuando hace estas gestualidades. Sí, perdón, pero es la magia del numerito, porque la vida real es la pérdida del poder adquisitivo, lo que acaba de decir Fernando. Pero terrible, además, no de una manera. Yo la cantidad de gente que veo revolviendo la basura, me estoy azorado. Bueno, no es un poco, son cantidades. Quiero aprovechar lo que estás diciendo para contar una anécdota, ya que hablamos hoy de los comedores y que estamos hablando de esto. Hablé con mucha gente que atiende los comedores, que cocina para la gente del barrio, comedores que funcionan en este momento. En uno de esos comedores yo les preguntaba, ¿cómo hacen para suplir lo que no les da el Estado? ¿Sabes lo que me contaron unas mujeres? Que van al mercado central, hay unos bolquetes que ponen afuera, donde tiran la comida que ya no se puede vender, las verduras. Sí, claro, que ya no se pueden vender. Entonces de pronto encuentran una calabaza que tiene la punta picada, pero el resto de la calabaza sirve. Encuentran tomates pasados, pero los pueden usar para la salsa. Claro. Van a buscar eso. Estamos en esa situación. ¿Quién te contó eso? Es una mujer de uno de los comedores del Movimiento de Trabajadores Excluidos. Además lo va a buscar. Que no está recibiendo, que es uno de los cientos o miles que no están recibiendo el alimento y los fondos que debe enviar el Estado. No, que lo está buscando en el mercado central, porque hay una cuestión. Ahora salió la vez pasada Pablo Moyano contando, los camiones de basura están llevando un 40% menos de basura y empezó los que representan... Menos basura quiere decir menos consumo. Claro, porque no hay cartones, no hay nada. Y empezaron los representantes, los cartoneros, a decir que tenían miedo que empezaran peleas en la calle, porque hay muy poca basura y cada vez más gente juntándola. Entonces, antes vos veías cuando estaba la avenida Corrientes en plena funcionamiento, veía gente que se iba a comer las pizzas que quedaban, y bueno, lo que comían era... Ahora, si las pizzas si no están llenas las pizzerías, no cocinan, entonces no tiran nada. Me quiero, para cerrar, vamos a repasar las voces del día. Y yo, en esto que cuenta Fernando e Irina, me quedo nuevamente con esos dos testimonios que vamos a compartir a continuación y que son de hoy. Uno, de esta estudiante que dice, mira, el número de la inflación, dame el número que quieras, pero para mí es lo mismo. Me estoy fijando en lo que me pasa acá. Y por otra parte, el de Ricardo Mollo, que dice, sí, hay mucha discusión sobre la extorsión, sobre los piquetes, qué les piden para ir a una marcha, los comedores que no existen, pero la comida de los comedores no existe. Y por eso, el próximo sábado, dice, en el Parque Avellaneda, el sábado 18 a las 3 de la tarde, allí hay un encuentro por los comedores. Con este resumen de voces nos vamos. Ya viene Babi, Basta Babi en la continuidad de A24. Dale. .8 la inflación de abril. No veo ningún cambio todavía, pero bueno, si decís que fue hoy, capaz es muy reciente, pero sinceramente en el bolsillo sigue igual. Esta caída ya está determinada, que es de las más profundas de los últimos 20 años. ¿Es bueno para la Argentina que haya un régimen para aumentar las inversiones que requieren escalas grandes? Yo creo que sí. Orrigui, que está vinculado a lo anterior, permite que inversiones de gran volumen que requieren seguridad jurídica, que lamentablemente nosotros no hemos mostrado y que genera hoy gran desconfianza en el mundo. Dado todo eso, creo que tiene sentido tener ciertos regímenes. Ahora, no cualquier cosa. Decir al presidente que se ponga las bolas y dirija al país. Él me pide a mí que yo invierta, decir que yo digo que se ponga las bolas y invierta. Me imagino que lo va a escuchar. Pero escuche que no me importa. Tenemos al frente de nuestro gobierno a una persona que está desequilibrada y a un grupo que le hace eco de alguna manera porque deben tener intereses económicos. Yo creo que el peronismo está en una etapa
más colegiada. A mi criterio, Cristina sigue siendo la que individualmente mayor liderazgo tiene hacia el interior de nuestro espacio político. Las medidas que se proponen irresponsablemente en la presente ley y el discurso estigmatizante contra el cine argentino que las acompaña y justifica no parecen tener otra motivación que el disciplinamiento y la venganza hacia un sector que es percibido como ajeno. Yo la del chanchito, la de los ahorros de toda la vida no los toco. Después la gente si lo quiere pagarlo y dice no tengo escapatoria. No tenés escapatoria, no, vos sos ciudadano y hacete respetar. Vamos a desterrar esa hipótesis equivocada de que hay atraso cambiario. Vengan, pasen y vean el baile. Sábado 18 de mayo, 15 horas. Rock por los merenderos, ¿en dónde? Parque Avellaneda, por favor, un juguete, colaboración. Alimentos no perecederos, lo que tengas será bienvenido. Rock por los merenderos.